buenas tardes y bienvenidos todos a esta nueva sesión del International Forum on Precision Medicine, centrado en enfermedades infecciosas y medicina de precisión. Hoy tenemos dos ponentes de excepción porque son dos ponentes que están muy imbricados en el estudio de las enfermedades infecciosas a nivel nacional. Además nos traen una perspectiva que es una perspectiva más de presente-futuro, como la que va a ser la del primer ponente, y otra que ha sido la base de lo que es ahora el presente y el futuro del estudio de las enfermedades infecciosas y la investigación en enfermedades infecciosas en este país, que es la investigación de alto nivel y de forma colaborativa multicéntrica, y es las redes de investigación cooperativas. Jesús Rodríguez Baño va a hablarnos luego a las 5 menos cuarto, porque vamos a dar las dos charlas seguidas, como está siendo habitual en este foro. Va a hablarnos de lo que fueron las RETIs, las redes de investigación cooperativas, y lo que fue el embrión de lo que ahora nos va a hablar Jesús Oteo Iglesias. Los ciber, sabéis que son redes de investigación cooperativas que tienen un sistema de gestión independiente incluso de los institutos, dependen del Instituto de Salud Carlos III, y es dentro de, digamos, es la Liga Santander y la red es la Liga Smart Bank, podemos llamarla de forma sencilla y siguiendo el símil futbolístico, si queréis, pero en todo caso son redes de investigación cooperativas, que es lo que hace falta en este país, y con resultados en salud. Jesús Oteo es médico, especialista, es doctor por la Universidad Complutense, especialista de microbiología, y ha sido director, es investigador, científico investigador del Instituto de Salud Carlos III, director del Centro Nacional de Microbiología hasta el 2021, y actualmente es el responsable, el director del CIBER en enfermedades infecciosas, que se consiguió, si no me equivoco, Jesús, el año pasado, ¿no? En 2022, y es un experto sobre todo en resistencias bacterianas, lidera proyectos y trabajos a nivel nacional y a nivel europeo, tiene prestigio a nivel europeo en el estudio de esta temática, y él nos va a contar la perspectiva de este ciber de enfermedades infecciosas, la importancia de esa investigación multicéntrica y los resultados que se obtienen a partir de ellos. Jesús, el micrófono y la pantalla son todos tuyos. Puedes compartir cuando quieras. Muchas gracias, Marcos, por la presentación. Muchas gracias a Idal y a Karen Fariñas como coordinadora del curso por la invitación, y por supuesto muchas gracias a todos vosotros por la asistencia. Es para mí un placer, va a ser un placer compartir estos próximos minutos hablando de investigación de enfermedades infecciosas en redes, ¿no? El título: la precisión de la investigación de las enfermedades infecciosas en redes, el presente y futuro ciber de enfermedades infecciosas. Bueno, vamos a hacer un poco de contextualización, ¿no? El CIBER, como bien ha comentado Marcos, es el Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red, y hace ya unos años el Instituto de Salud Carlos III, el Ministerio de Ciencia, se planteó que era clave fomentar la colaboración en la investigación científica, evitar la fragmentación en la investigación y, por tanto, avanzar en el desarrollo del conocimiento y la transferencia del mismo de forma coordinada, evitando duplicidades. Se planteó que una buena forma de hacer esto era creando consorcios con personalidad jurídica propia, que tuvieran un patrimonio específico y que por tanto fueran capaces de autogestionarse para el cumplimiento de los fines de investigación. Y así surgió en 2006-2007 los primeros convenios que el Instituto de Salud Carlos III estableció con determinados centros consorciados, determinados hospitales, creando los primeros centros de investigación biomédica en red. Al principio eran varios, había varios ciber, ¿no? De hecho, hasta 2014 hubo 8 áreas temáticas, 8 ciber diferentes, pero se planteó en 2014 que la gestión era mucho más adecuada, teniendo una única unidad técnica, un único CIF, una única entidad jurídica propia, y del que derivaran diferentes áreas temáticas. En aquel momento hasta 8 áreas temáticas. En 2021 salió una convocatoria para incorporar una nueva área temática a este consorcio, que era de enfermedades infecciosas, que es el que nos ocupa en este momento, hasta crear un total de 13 áreas de conocimiento. En este gráfico se puede ver una línea evolutiva de las diferentes estrategias de investigación, desde la investigación centrada en el hospital universitario, avanzando hacia el Instituto de Investigación Sanitaria, a los proyectos coordinados, cooperativos, multicéntricos.
red cooperativa, RETICS, está hablando Marcos también de ello, y por último el CIBER, Consorcios de Investigación Biomédica en Red. En este orden, de menos a más, se va consiguiendo una mayor masa crítica, una mayor excelencia científica y sobre todo una mayor cooperación, transversalidad y pluridisciplinaridad. Sin embargo, hay algunos contras que hay que intentar cuidar en este avance hacia la cooperación transversal, que es mantener la vinculación institucional. Es importante mantener o fomentar el sentimiento de pertenencia a estos ciber, en este caso, a las redes cooperativas previamente, porque se produce una localización, se pierde en la localización concentrada de recursos y en el concepto del hospital como núcleo, como centro de investigación y desarrollo, ¿no? Por tanto, un poco esto es lo que hay que considerar en todo este avance hacia adelante. Es un resumen de lo que he comentado previamente. 2006, la creación de los primeros ciber, neurodegenerativos, salud pública, enfermedades hepáticas y digestivas, obesidad, enfermedades raras, enfermedades respiratorias. 2007, 2 nuevos ciber, hasta ahí eran separados, hasta que en 2014 se unieron en un único consorcio, centro de investigación biotecnológica en red. Ya con un único centro se incorporaron 3 nuevas áreas temáticas en 2016, cardiovascular, oncología y envejecimiento, fragilidad y envejecimiento, y por último en 2021 se incorporó ciberinfect y biomateriales y nanomedicina. Bueno, acepto el de tener un poco las siglas controladas, que no siempre es fácil. Dejo esta diapositiva en el cual se ven las 13 áreas temáticas que en la actualidad están funcionantes en el ciber del Instituto de Salud Carlos III. Vale, esta es un instrumento que establece la Administración General del Estado para alcanzar las metas de investigación en salud, ¿no? Por tanto, es una estrategia estatal y se integra en todos los planes estatales de investigación científica y técnica de innovación. Por lo tanto, tiene unos fines concretos. Primero de ellos, y más general, quizás articular el sistema de ciencia y tecnología en el ámbito de la salud, dar una estructura en la que se promueve una filosofía general de tener estructuras estables de investigación cooperativa. Es verdad que a través de proyectos, de programas de investigación comunes, con iniciativas multicéntricas y corporativas se puede conseguir todo esto, se iba consiguiendo, pero la idea es intentar tener estructuras estables, ¿no? que faciliten el fortalecimiento y estructuración de grupos de investigación en torno a ello. Por tanto, el tener un marco organizativo común, tener una entidad jurídica propia, un CIF determinado, la capacidad de autogestión es muy importante, y también lo es el constituir un modelo de relación, un nexo de relación con iniciativas transversales de gran calado a nivel nacional, pero sobre todo a nivel europeo, a nivel global. La estructura de gestión de ciber, tiene un consejo rector, una comisión permanente, una gerencia y luego las áreas temáticas que dependen de ello, ¿no? Todo lo que hemos estado viendo que se coordinan, que se estructuran, que se gestionan a través del comité de dirección de cada una de ellas y de las direcciones científicas. Por tanto, como concepto general de ciber, antes de entrar ya en ciber de enfermedades infecciosas, consorcio público de investigación con personalidad jurídica propia, tienen un patrimonio propio y por tanto pueden autogestionarse, se forman por diferentes grupos en red que se fortalecen también por su pertenencia al consorcio. La conexión fundamental es a través de herramientas de la sociedad de la información, al final es una red virtual, ¿no? En la que se produce esa descentralización de recursos y por tanto es importante trabajar y potenciar el sentimiento o la sensación de pertenencia. Están centradas en una investigación más o menos monográfica sobre un problema de salud determinado y importante el que sea reconocido en términos internacional, que sea un actor reconocido a nivel nacional e internacional en la toma de decisiones. En el momento actual, hasta 520 grupos de investigación integran ciber con 100 instituciones consorciadas que van desde instituciones, centros públicos de investigación, a universidades, entidades o instituciones sanitarias, centros privados de investigación sin ánimo de lucro, etcétera, ¿no? Hasta 15 comunidades autónomas están representadas por estos 520. Muy bien, como comentará posteriormente Jesús Rodríguez Baño con REIPI, la Red de Investigación en Patología Infecciosa, la estructura de la investigación cooperativa en enfermedades infecciosas en España en los últimos años se ha estructurado en base a redes de investigación, a RETICS. Fundamentalmente estas tres que aquí figuran, ¿no? REIPI, la Red Española de Investigación en Patología Infecciosa,
la RICET, Red de Investigación Colaborativa en Enfermedades Tropicales, y la RIS, Red Española de Investigación en SIDA, con diferentes grupos de investigación, 17, 20, 37 en total. Bueno, vamos a un número de grupos de investigación importante, pero con este cambio de paradigma, con ese escaloncito hacia arriba, digamos así, en esa línea evolutiva que hemos visto antes de la gestión cooperativa de la investigación, estas redes se han discontinuado en el tiempo y ha surgido la posibilidad de crear un ciber de enfermedades infecciosas, CIBER-INFED en su acrónimo, en el que en 2022, salió la convocatoria en 2021 y en 2022 se ha iniciado su andadura con 46 grupos de investigación, muchos de ellos provenientes de estas redes previas, de REIPI, de RICET, de RIS. Por tanto, hay buenos precedentes y muchos de investigación cooperativa entre algunos de los grupos de CIBER-INFED, y eso es bueno, eso es una labor que se han dado, que posteriormente comentará Jesús Rodríguez Baño, y en la que se basa, es una buena base para CIBER-INFED, ¿no? Sin embargo, es un nuevo sistema de gestión, hay grupos provenientes de diferentes redes con forma de funcionar también diferente, y por tanto estamos en un inevitable periodo de adaptación. Yo creo que ya ha superado en parte, pero los primeros meses fueron complicados, ¿no? Había que hacer una nueva estructura y unos nuevos flujos de trabajo, ¿no? CIBER-INFED, al igual que las otras 12 áreas temáticas dependientes de Ciber, tiene una estructura de gestión como la que aquí aparece, una dirección científica, un comité de dirección, un comité científico asesor externo y después una serie de programas de investigación que están gestionados por comités de programas y están formados por diferentes grupos de investigación que a ellos se acogen, ¿no? En este sentido, el inicio de CIBER-INFED se ha estructurado en torno a 5 programas, 4 programas de investigación y un programa de formación. Los programas de investigación, que están abiertos y que pueden ser revisables en función de las necesidades del Sistema Nacional de Salud, en función de las diferentes emergencias sanitarias que puedan condicionar estos programas, son el programa 1, Salud Global, Infecciones Emergentes y Reemergentes, el programa 2, de Resistencia a Antimicrobianos, el programa 3, VIH-Sida, Infecciones de Transmisión Sexual, y el programa 4, infecciones inmunodeprimidos no VIH, infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. Para facilitar la gestión interna de Ciber, se han establecido grupos prioritarios para cada uno de estos programas, aunque son mucho más los grupos que de forma tangencial pueden participar en ellos, ¿no? Los números de grupos prioritarios por programa en este orden han sido 12, 13, 15 y 6 respectivamente. Bueno, en cuanto al comité de dirección, está formado por la dirección científica, en el que estoy yo como director científico y el subdirector es Antonio Oliver de Hospital Son Espases, y después hay 2 coordinadores por cada uno de los programas antes mencionados, de tal forma que Agustín Benito del Instituto de San Carlos III y Cristina Calvo del Hospital La Paz son coordinadores del programa 1. En el programa 2 los coordinadores son Jesús Rodríguez Baño y Rafael Cantón, de Virgen Macarena y Hospital Ramón y Cajal respectivamente. En el programa 3, VIH-Sida, Infección de Transmisión Sexual, los coordinadores son Santiago Moreno de Ramón y Cajal y José María Miró del Hospital Clínic de Barcelona. Y en el programa 4, Infecciones inmunodeprimidas VIH y relacionadas con asistencia sanitaria, José María Aguado, del 12 de octubre, y Jordi Carratalá, del Hospital de Belviche. El programa de formación está coordinado por Carmen Fariñas, de Marqués de Valdecilla. Hay también, como he comentado antes, un comité científico asesor externo. Hay 4 miembros: Gabriel Manuel, José Muñita, Olga Ninelou y Francisco Jiménez Sánchez, representantes del Hospital Universitario de Lausana, de la Universidad de Desarrollo de Chile, de la Fundación Medina de Granada y del Instituto Balmis de Vacunas, respectivamente. Y tiene un papel trascendente en Ciber, porque entre sus funciones se encuentran la de asesorar sobre las directrices de política científica y de relaciones institucionales en cada una de las áreas, ¿no? Y asesoran a cada área, asesoran también a nivel general Ciber, ¿no? En el Consejo Rector. Examinan e informan de las propuestas del plan estratégico y la evolución en los años sucesivos, así como las propuestas de memorias científicas anuales y de planes anuales de acción.
Por tanto, las funciones del Comité Científico Externo están muy dirigidas a ir orientando sobre cuál debe ser el recorrido que deba tener cada una de las áreas, ¿no? Así como evaluar, en cierto modo, cuál ha sido la actividad que ha tenido en los años previos. Bueno, la misión de CIBER-INFED, fundamental, reducir el impacto negativo de las enfermedades infecciosas en la salud individual y en el estado sanitario general de la población, contribuyendo, por tanto, a la mejora sanitaria de la sociedad. Todo ello promoviendo y liderando la investigación cooperativa de excelencia en enfermedades infecciosas. En la base de CIBER está la transversalidad de investigación cooperativa, la evitación de la fragmentación y la suma de esfuerzos, ¿no? La optimización de los esfuerzos. Hay 5 parámetros importantes que se han considerado en CIBER-INFED, que es la incorporación, la innovación y la incorporación de las nuevas tecnologías, potenciar al máximo no solo la transversalidad, sino la multidisciplinaridad en cualquier iniciativa de investigación que se cree, potenciar, por supuesto, la formación, la medicina de precisión y la personalización, tanto de las terapias como de las iniciativas o las medidas que se tomen para el control de infecciones, para el diagnóstico precoz, para el tratamiento, etc. Y, por supuesto, la transferencia lo más rápido y ágilmente posible de los resultados científicos a la práctica clínica. Muy bien, como he comentado antes, CIBER-INFED ha surgido hace relativamente poco, hace poco, sí, relativamente, ¿no? En 2022 nos juntamos tras la evaluación que realizó el Instituto de Salud Carlos III, 46 grupos de diferentes orígenes, diferentes redes, y tuvimos que empezar a poner esto en marcha, ¿no? Afortunadamente teníamos algunas dinámicas previas del trabajo en redes y también teníamos una dinámica de trabajo de la unidad técnica de ciber que nos ha ido orientando, ¿no? Pero ha habido que trabajar mucho a nivel estructural, la creación de la estructura del ciber, la creación de los programas, los órganos de gestión, elaboración de procedimientos internos para la gestión, procedimientos de evaluación, de grupos, etc. El fortalecimiento de grupos, uno de los objetivos principales de ciber es intentar fortalecer los grupos que forman parte de ello, ¿no? En parte a través de convocatorias de contratos para incorporación de personal, aunque no solo. Poner en marcha las ayudas a la formación, la convocatoria de ayudas para cursos, estancias y demás. La visibilidad, muy importante, poner en funcionamiento la página web, actualizar las noticias que van surgiendo desde este área y ponerlo a disposición, tanto de los profesionales de la salud como del público en general. Promover desde el principio la investigación cooperativa, bueno, de hecho estaba ya funcionando en muchos casos, insisto, con los antecedentes previos, pero para potenciarlo más y ponerlo de manifiesto desde el primer momento, se realizó una convocatoria de proyectos intramurales CIBER-INFED con este objetivo, y también se consideró por el comité de dirección clave y trascendente el tener la capacidad de actuar de forma ágil, mediante acciones estratégicas en respuesta a alertas sanitarias, ¿no? Por ejemplo, la alerta sanitaria por el virus monkeypox o posteriormente por las infecciones masivas por el estreptococcus, que luego pasaré a comentar brevemente. Bueno, la página web lo consideramos es importante, el tener noticias actualizadas de publicaciones, de nuevas actividades, etcétera, que esté a disposición de todo el mundo y que se conozca CIBER-INFED, que se conozca los avances que se hacen desde la ciencia de la investigación de enfermedades infecciosas y a potenciar el nexo de unión entre la sociedad y la investigación, ¿no? A veces parece que son cosas separadas y yo creo que hay que potenciar, claramente integrar a la sociedad en los avances científicos y hacerlo partícipe de ellos. Bueno, yo creo que la página web colabora sin duda a todo ello. Y también se ha elaborado en los últimos meses un vídeo corporativo informativo de Ciber. Aquí abajo tenéis el link para poderlo visualizar de YouTube. Bueno, yo creo que es muy explicativo de cuál es el funcionamiento de Ciber en su conjunto con las diferentes áreas temáticas y que recomiendo que podáis visualizar. Bien, como he comentado antes, consideramos prioritario el comité de dirección el hacer una
una actividad, o tomar una iniciativa precoz para potenciar y dejar claro cuáles son los objetivos del CIDER, ¿no? Promover la investigación multidisciplinar y transnacional. En ese sentido, se convocaron se realizó una convocatoria intramural de proyectos de investigación con tres objetivos principales, ¿no? Promover la investigación multidisciplinar y multicéntrica. Por tanto, tienen que ser proyectos que al menos participaran 3 grupos de investigación. Eso fue la primera convocatoria. Hemos observado que incluso podemos ser un poco más exigentes en este sentido, y probablemente la siguiente convocatoria sean al menos 4 grupos de investigación. Y promover también a los jóvenes investigadores, ¿no? De tal forma que el IP del proyecto debía ser un investigador menor de 45 años. En esta línea se sacará otra convocatoria este año con mínimas variaciones en las bases, y con estos criterios se financiaron 7 proyectos que aquí vamos a enumerar brevemente, ¿no? Uno de ellos sobre el impacto de la multiresistencia a antibióticos en las UCIs, el proyecto Mural UCI, en el que participan 8 grupos. Otro sobre la validación de pacientes inmunodeprimidos de fenotipos clínicos con valor pronóstico de COVID-19, que participaron 6 grupos. Otro en métodos de diagnóstico point of care de tuberculosis, en que participaron 4 grupos. Otro sobre la condición de post-COVID-19, biomarcadores y mecanismos subyacentes inmunopatológicos, con 4 grupos también participantes. Vigilancia de vectores y arbovirus emergentes, 4 grupos también. Y luego los 2 últimos con participación de 3 grupos, en el que se validaba estudios del mecanismo de acción de péptidos cíclicos como potenciales inhibidores de bomba de expulsión activa en pseudomonas aeruginosa, o para desarrollar un modelo predictivo de progresión de la enfermedad hepática grasa en pacientes infectados por VIH. Como podéis ver, son diferentes temáticas. Se ha pasado de RETICs un poco más específicas a UNGAN ciberinfecciosas, en el cual se abarcan todas las enfermedades infecciosas, y a veces es difícil dar reforma a todo ello, pero bueno, podéis ver que hay una representación importante de los programas antes mencionados entre los proyectos de la investigación intramural que fueron financiados o priorizados, ¿no? Bueno, como ejemplo y brevemente, uno de ellos, el proyecto Mural-UCI, del impacto de la multiresistencia a antibióticos en la UCI, que tiene como objetivo prioritario evaluar la prevalencia y el impacto clínico de las bacterias multiresistentes en pacientes y ambientes de UCI, sobre todo enterobacteriales, productos de carbapenemasa, Klebsiella pneumoniae, productora de Blé, Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter, especies resistentes a carbapenem. 8 grupos, 6 comunidades autónomas, 35 investigadores representados, multidisciplinar, un poco el paradigma de lo que queremos buscar, lo que queremos potenciar con este tipo de proyectos. Y ya hay unos resultados preliminares en los cuales, bueno, se han estudiado 722 pacientes que ingresaron en 7 unidades de cuidados intensivos diferentes, en los cuales la prevalencia de colonización por estos conjunta, de colonización por estos microorganismos, llegó al 3,4%, aunque con un rango de 0,5 a 10, y predominaban la Klebsiella pneumoniae productora de metalactamas efecto extendido y Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenémicos. De aquellos pacientes que estuvieron al menos una semana ingresados, 246 por la incidencia de adquisición de estos patógenos, de colonización por estos patógenos durante el ingreso, en la UCI fue de 5,2, con un rango también amplio, de 0 a 18,6%, y con predominio de enterobacterias productoras de carbapenemasas y de Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenémicos. Bueno, es un ejemplo, son resultados preliminares, pero un poco un ejemplo de lo que se quiere potenciar a través de estas convocatorias intramurales. Otra cuestión que he comentado antes y que creo se consideró clave desde el comité de dirección desde un primer momento es que Ciberinfec tuviera la capacidad de estructurar, coordinar, dar una respuesta ágil en investigación, en vigilancia, en control a alertas sanitarias en el campo de enfermedades infecciosas. Casi todos los grupos, casi todos los consorcios, tenemos una línea de investigación más o menos establecida, y el ejemplo de la COVID-19 nos ha mostrado lo importante que es poder adaptarnos de forma ágil, rápida, para tener resultados ante posibles alertas sanitarias que nos saquen un poco de esa línea preestablecida, ¿no?
respuestas ante amenazas no previstas, qué capacidad de adaptación se tiene, tanto de personal, de presupuesto, de técnica, de equipamiento, etcétera. Hacerlo de una forma ágil, tiene que ser la acción eficaz y eso depende de la rapidez con que se transfiere al Sistema Nacional de Salud. Y hasta qué punto CiberInfect puede tener una capacidad vertebradora de diferentes iniciativas, incluso extra-ciber, ¿no? A nivel multicéntrico, a nivel multidisciplinar. Y cuando estábamos todavía deliberando cómo organizar todo esto, tuvimos la ocasión, llevábamos apenas unos meses de ciber de funcionamiento, de intentar ponerlo en marcha, ¿no? Tiene que ser una respuesta precisa, adecuada, personalizar la respuesta. Bueno, pues surgió la emergencia de salud pública internacional que la Organización Mundial de la Salud dictó en julio de 2022 de virus monkeypox. Y bueno, nos pusimos en marcha una iniciativa de CiberInfect con participación de 15 grupos, con una colaboración interárea dentro de Ciber, una cosa muy valorada y que se promueve mucho, la capacidad de interrelacionar la investigación con grupos de diferentes áreas temáticas, en este caso con el Ciber de Salud Pública, en el que participaron también 7 grupos, incluso la colaboración con sociedades científicas, como es el caso de la CEIM en el caso que nos ocupa, una coordinación desde el Centro Nacional de Microbiología, del Instituto de Salud Carlos III, por Maripaz Sánchez Seco, y bueno, una serie de work packages tanto de coordinación, investigación clínica, epidemiológica, virológica, etc. Se trabajó mucho y duro, se ha trabajado mucho y duro con esto. Es cierto que tenemos que afinar los engranajes para tener una respuesta todavía más ágil. La alerta sanitaria duró lo que duró y es posible que llegáramos un poco tarde, ¿no? Se trata de mejorar eso y conseguir que la respuesta sea ágil y eficaz, ¿no? Lo antes posible. Y en este sentido estamos ahora mismo también con otra acción estratégica que se aprobó en el Comité de Dirección de CiberInfect cuando la Organización Mundial de la Salud dio la alerta sobre el aumento de la incidencia de infecciones invasivas por el estreptococo piógeno. Entonces, bueno, ante un aumento en muchos países de estas infecciones, pues bueno, se aprobó una iniciativa CiberInfect para investigar sobre investigaciones graves en niños, también colaboración interáreas, en este caso con el Ciber de enfermedades respiratorias, colaboración también con la Sociedad Española de Infectología Pediátrica, en este caso, con el programa de vigilancia de estreptococo piógeno en el Centro Nacional de Microbiología, es decir, papel vertebrador de diferentes iniciativas para dar una respuesta conjunta. La coordinación se lleva a cabo desde el Servicio de Pediatría de Gregorio Marañón y del Hospital La Paz, y bueno, se han incluido otros 102 casos y está finalizando el análisis genómico de las cepas. También se han recogido datos clínicos de los que se van a tener resultados en muy breve tiempo. Bueno, siguiendo un poco con la presentación, otro de los aspectos que consideramos claves y que se ha intentado promover es utilizar CiberInfect como plataforma para solicitar grandes proyectos, tanto convocatorias nacionales como internacionales, europeas. Tenemos la posibilidad, tenemos la capacidad de ser una entidad con una entidad jurídica propia, por tanto con CIF propio, y que puede aunar en una sola solicitud a diferentes grupos, a diferentes entidades consorciadas, ¿no? Como una única entidad solicitante. En este caso, siempre se habla con las entidades consorciadas para evitar conflictos de intereses que no se dan en estos grandes proyectos en los cuales tienen que ir muchos grupos diferentes, de diferentes comunidades autónomas, de diferentes instituciones. Se tiene soporte en la gestión, ¿no? A través de la unidad técnica de gestión de proyectos y por tanto es una de las que creemos unas grandes aportaciones en la estrategia ciber respecto a la estrategia redes, ¿no? Redes RETIC, en la investigación cooperativa de enfermedades infecciosas. Y en este sentido tuvimos también la posibilidad, el primer año, de presentar una gran propuesta, un gran proyecto a la convocatoria de medicina de precisión que salió en el Instituto de Salud Carlos III y con el proyecto de la medicina de precisión contra la resistencia a antimicrobianos, el proyecto MEPRAM. Es un proyecto ciber, se presentó a través de ciber y que tiene una estructura formada por 31 grupos, de los cuales CiberInfect son 26. Hay algunos grupos de otras áreas temáticas, incluso algún grupo no ciber, 76 investigadores, 9 comunidades autónomas participantes, es decir, una
transversalidad muy importante, ¿no? y multidisciplinaridad también. Por tanto, es un proyecto integrador, repito, transversal, multidisciplinar, tiene como objetivo principal también la incorporación de las nuevas tecnologías, que es clave el link con IMPACT. IMPACT es la infraestructura de medicina de precisión asociada a la ciencia y a la tecnología, y en esta convocatoria hay que promover especialmente esa interacción y ese link con IMPACT. Y la idea es, además de un proyecto a medio plazo, ¿no? Obtener resultados a medio plazo, es intentar tener una visión más amplia, de crear estructuras que puedan ser sostenibles en el tiempo, incluso más allá del propio proyecto, ¿no? Es que sentar las bases de un buen desarrollo posterior. Bueno, se ha estructurado en 4 paquetes de trabajo. El paquete de trabajo 1, plataforma de datos clínicos y genómicos, coordinado por José Miguel Cisneros y Isabel Cuesta. El paquete de trabajo 2, el diagnóstico precoz predictivo, teniendo en cuenta genómica y metagenómica, coordinadores Rosa del Campo y Antonio Oliver. El paquete de trabajo 3, fagoterapia, como una alternativa terapéutica que se puede promover, que hay que valorar y que hay que explorar adecuadamente, ¿no? María Tomás y José Ramón Paño Pardo, los coordinadores. Y la plataforma 4, con la idea de desarrollar una plataforma de ensayos clínicos aleatorizados para la investigación en temas relacionados con la resistencia antimicrobiana, coordinado por Jesús Rodríguez Baño, y que posteriormente explicará en más detalle en la siguiente charla, y Julián de la Tarde. Bueno, así brevemente, para desarrollar los primeros tres Work Packets. El primero es una creación de una plataforma integrada de datos clínicos y genómicos interoperables. Esto es necesario, es clave para poder juntar y hacer análisis luego de tipo Machine Learning, en el que se juntan datos de la historia clínica, de imágenes, de genomas. Eso es muy complicado. Lo primero que hacer es tener unos catálogos comunes, hablar el mismo lenguaje para que pueda ser comparable, ¿no? Esto es clave, la coordinación con IMPACT, como hemos dicho, y también se está teniendo especial cuidado en homogeneizar los avances que está teniendo el Plan Nacional de Resistencia contra los Antimicrobianos en este tema. Y un objetivo secundario, un objetivo 2, que es intentar explotar esta plataforma con una prueba de concepto para hacer un ensayo clínico piloto para el diagnóstico precoz y optimización de tratamiento de la sepsis o del shock séptico. El Work Package 2 que pretende tener un diagnóstico precoz predictivo basado en la información genómica del microorganismo de momento y metagenómica de la microbiota, con múltiples objetivos, ¿no? Desarrollar y validar herramientas genómicas, de secuenciación genómica, crear un registro nacional de secuencias de patógenos multiresistentes, ser capaz de valorar el impacto de la detección rápida de los clones de alto riesgo en el manejo de estas infecciones. También desarrollar y validar herramientas genómicas para analizar la eficacia del tratamiento antimicrobiano y del desarrollo de resistencia, determinar resistoma y fagoma de la microbiota intestinal por secuenciación masiva, y aplicar herramientas de Machine Learning para predecir la respuesta a los antibióticos, integrar la secuencia del genoma completo en el estudio de brotes transfronterizos a nivel europeo. Es una cosa que se está promoviendo mucho en el momento actual, que será necesario. La caracterización de la microbiota en función de su respuesta a antimicrobianos, incluso una prueba de concepto se pretende hacer aquí para evaluar la eficacia de la descolonización selectiva mediante transferencia de microbiota en la prevención de infecciones por microorganismos resistentes, y un objetivo añadido, caracterización de la microbiota de pacientes según su respuesta a antimicrobianos, incluso el tratamiento inmunológico en cáncer, ¿no? El Work Package 3, fagoterapia, pues se trata de una colección de fagos y fagolicinas, un banco nacional, estandarizar la preparación y conservación de administración de cócteles de fagos, avanzar en toda la normativa, la normalización que hay que hacer, reformar, regularización que hay que hacer a nivel de la Agencia Española del Medicamento para la utilización de estos de fagos o fagolicinas en la terapia, crear una red de centros capacitados para su aplicación y también hacer un ensayo clínico, una prueba de concepto de la fagoterapia aplicada a la contaminación intestinal de enterobacteriales productores de cannabis. Insisto, el Work Package 4 de ensayos clínicos lo comentará posteriormente Jesús Rodríguez Baño,
Y bueno, todo esto se coordina desde aquí, desde la microbiología. Yo soy el IP del proyecto y bueno, estamos dando los primeros pasos a ver si somos capaces de avanzar adecuadamente y sobre todo de crear esas bases, esa estructura para el desarrollo. Y ya para ir terminando, otra cosa que me gustaría resaltar respecto a la situación estratégica de CIBER-INFED es las sinergias con otras instituciones. He hablado antes del PRAN, de la Agencia Española del Medicamento, pero también con sociedades científicas, ¿no? De hecho, con la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica se ha trabajado conjuntamente y localizado. Entonces, desde tanto CIBER-INFED como SHAME han establecido y han detectado cuáles son los puntos en común, que son muchos, ¿no? Derivados de los propios grupos de investigadores. Hay una alta copertenencia en ambas instituciones, proyectos específicos, multicéntricos, multidisciplinares que se desarrollan también con temática similar y de forma cooperativa. Y, ¿por qué no?, poder establecer convenios con instituciones extractivas, una cosa que se puede hacer desde CIBER y que pueden ser desde iniciativas específicas de investigación a un marco más amplio de colaboración, ¿no? Por lo tanto, hay un gran campo de colaboración, múltiples oportunidades. Hay una trayectoria de colaboración intergrupos muy evidente. El abordaje integrador de las enfermedades infecciosas hay que promoverlo y ambas instituciones lo hacen. Y, por supuesto, intentar minimizar el riesgo de fragmentación, de solapamientos, etc. En ese sentido, hemos avanzado y se está firmando ahora un protocolo general de actuación conjunta entre CIBER y la SEIN, con el objetivo de promover e impulsar la investigación en la temática de enfermedades infecciosas. Creo que es un ejemplo de hacia dónde debemos ir. Y bueno, yo creo que esto es un poco todo lo que quería comentar. Hay muchas derivadas de todo ello, pero quería dar una visión general y no pasarme en el tiempo. Muchas gracias a todos por vuestra atención y bueno, cualquier cosa que se pueda preguntar, comentar en la discusión posterior, estupendo. Y si lo queréis hacer a través de mi correo electrónico, si no hay ocasión de hacerlo de otra manera, pues por supuesto encantado de poderos atender. Muchas gracias. Gracias a ti, Jesús, por haberte ceñido al tiempo. Has sido estricto con el tiempo y has dado una explicación muy clara y completa de todo lo que habéis hecho hasta ahora en el CIBER, en el Centro de Investigación en Red de Enfermedades Infecciosas que también has explicado. Jesús Rodríguez Baño es jefe de servicio de infecciosas en Virgen Macarena, en Sevilla. Es profesor titular en la Universidad de Sevilla y, como habéis visto también ya por algo de lo que ha introducido Jesús Oteo, es un experto en resistencia a antimicrobianos y ha participado en Joint Actions de la Unión Europea, en comités internacionales y, por supuesto, también dentro de REIPI. Ha sido director, el responsable de REIPI en los años que está funcionando y ahora forma parte también, evidentemente, del CIBER de infecciosas, pero él nos va a contar lo que es su trayectoria y todo lo que se ha hecho, supongo, en la red, que ahora se llaman, en vez de RETICS, ahora son RECORS, pero bueno, son otro modelo de investigación cooperativa entre centros y grupos. Gracias. Siento que esto haya ido un poco al revés de lo lógico, porque primero sería lógico hablar del pasado y luego del presente y futuro, pero bueno, quizás de lo que se trata es de explicar lo que ha comentado Jesús, mi tocayo hasta ahora, pues de dónde viene, ¿no? Cuál es el origen de esto y dentro de las 3 redes que se han fusionado en CIBER-INFEC, una de ellas, que era la REIPI, ¿no? Entonces, bueno, comentaros un poco cuál ha sido nuestra experiencia a lo largo de estos años en esta red, cómo se ha ido desarrollando el trabajo y, bueno, pues cuál ha sido un poco lo que nos ha parecido, pues que ha sido, digamos, más productivo, ¿no? Bueno, sabéis que hasta ahora, ¿no? Hasta la última convocatoria, las estructuras colaborativas que financiaba el Instituto Carlos III, pues estaban los CIBER y luego estaba, efectivamente, como ha comentado, ha cambiado las RETIC, ¿no? Pero hasta ahora eran las RETIC, ¿no? Que eran las redes temáticas de investigación colaborativa. Estas redes, a diferencia de los CIBER, pues no son entidades propias, ¿no? Sino que era un consorcio de grupos, ¿no? Cada grupo que formaba parte de la red, pues recibía su financiación de forma independiente y lo que se le solicitaba a la red, lo que se pedía a la red, era que desarrollara una serie de programas de investigación conjuntos con un horizonte temporal, dependiendo de las convocatorias, porque la nuestra empezó en 2003, como ahora os comentaré, pues
3, 4, 5 años, ¿no? En cada una de las convocatorias, en las cuales podían incorporarse algunos grupos y a lo largo del tiempo pues han ido cambiando un poco la perspectiva general. La última convocatoria, el año 2016, que empezó en 2017, pues incluía entre 1 y 3 programas de investigación. REIPI tenía 3 programas y las actividades de coordinación y de formación dentro de la red, ¿no? En este caso, como explicó Marco, pues yo era, me correspondía a mí la actividad de coordinación y aparte de actividad como grupo, pues hacíamos la actividad de coordinación desde nuestro grupo. En general se intentaba o se planteaba que las redes, además, pues o bien pusieran en marcha o bien utilizaran determinadas plataformas de soporte. Algunas también tenían financiación propia, por ejemplo, la red de ensayos clínicos, la SCREN, como veis ahí en la diapositiva, pues es una red que tiene financiación independiente y, bueno, pues era razonable pensar que teníamos de colaborar las distintas redes de investigación con estas otras estructuras, ¿no? Las redes de biobancos o de bioinformática. Bueno, pues REIPI era una de estas redes, ¿no? Era la red de investigación en patología infecciosa y, bueno, pues cumplía con estos criterios, ¿no? Como digo, la red empezó en el año 2003, el primer coordinador de REIPI fue mi amigo Jerónimo Pachón y, bueno, pues un grupo de investigadores que tuvieron el inmenso mérito de ponerse a trabajar con esta idea y de trabajar de manera colaborativa en distintos hospitales, algo que era en aquel momento tremendamente novedoso en España, pero no solo en España, sino también en otros países. Creo que el Instituto Carlos III tuvo ahí una visión verdaderamente revolucionaria e importante en el desarrollo de esta actividad colaborativa. Y a lo largo de los años, pues la red ha ido evolucionando. En el año 2013 se fusiona con otra de las RETIC que venía previamente, que era una red de pacientes trasplantados, en la que, por ejemplo, pues Carmen ha sido tremendamente activa antes y después, lógicamente, de esa fusión, que había estado coordinada por José María Aguado y otros compañeros. Y, bueno, pues la colaboración o la fusión de estas dos redes fue lo que dio lugar a esta nueva red 2013, que incluía el trabajo que venía desarrollándose sobre todo en áreas de resistencias microbianas y el trabajo en pacientes inmunodeprimidos no VIH, que era la otra red, ¿no? Esto que comentaré sobre todo es la parte en la que a mí yo empecé como coordinador de REIPI en el año 2013 y la última convocatoria, que fue la convocatoria de 2017-2021, que se prorrogó durante el año 2000 hasta el año 2022, pues también estuvimos trabajando en la red. ¿Cómo funcionaban las redes en general y REIPI en particular? Bueno, las redes tienen una financiación global. En el caso de REIPI, pues 920.000 euros anuales, que financiaba a cada grupo de forma independiente y a través de su fundación correspondiente. Cada grupo era un grupo independiente y recibía la financiación a través de su fundación, como se hace con cualquier proyecto de investigación, por ejemplo, de la Acción Estratégica en Salud. Y fundamentalmente lo que se financiaba era personal, digamos, de base de investigación de los grupos, dependiendo del tamaño de los grupos, de su producción científica previa, del desarrollo a lo largo de los años en la red. Pues había grupos más pequeños que tenían pues un contrato y algún grupo más grande pues llegó a tener hasta 3 contratos, ¿no? Y el perfil de los contratos dependía también un poco de la financiación conseguida y del perfil de los grupos, ¿no? De pre-doc, post-doc, técnicos, etc. Y además, pues había una pequeña partida para los grupos para, bueno, algunas actividades de funcionamiento, digamos, habitual, envío de muestras entre distintos centros, gastos para alguna publicación y gastos de formación. Además de eso, el grupo coordinador, en este caso el nuestro, recibía la financiación para la coordinación, además de la actividad del propio grupo, la financiación de la coordinación de la red. Esto pues incluía también la contratación de alguna persona de apoyo administrativo, el dinero que utilizamos para las reuniones de coordinación de la red y cuando se gastaba esa pequeña cantidad que tenían los grupos, pues para formación, para otro tipo de actividades, pues se podía solicitar mediante un mecanismo interno que la red había aprobado de acceso a estos fondos de coordinación adicionales, pues para actividades de formación y bueno, pues algún gasto eventual de publicaciones, etc. Cosas que no financiaban en general las RETICs, pues no se financiaban los proyectos de investigación. Los proyectos de investigación había que competir pues en cualquier convocatoria pública, nacional o internacional, para conseguir fondos de los proyectos específicos. No había proyectos intramurales, como ocurre en los ciber,
ni ninguna circunstancia parecida, en la que no había dinero para proyectos específicos y eso había que conseguirlo en convocatorias competitivas o en acuerdos con empresas privadas o de cualquier otra vía, digamos, habitual. A estos proyectos de investigación concursaba o solicitaba cada grupo de manera independiente, puesto que la red no tenía entidad jurídica y por tanto no se podía acceder a esta financiación de manera colaborativa, sino que cada grupo solicitaba un proyecto y si el proyecto era de la red, pues se consideraba como tal, como ahora veremos. Y tampoco se financiaron o se financiaban infraestructuras o gastos de aparataje, etcétera. Los grupos de la red estaban en esta última convocatoria, pues como veis, había un grupo en Galicia, otro grupo en Cantabria, País Vasco, La Rioja, Madrid, Cataluña, Baleares y Andalucía. Y estos eran los grupos que estaban financiados por la red, pero es muy importante hacer ver que pues la red pretendía tener una actividad muy abierta y muy colaborativa, sobre todo a través de proyectos en los que participaban grupos de estudio de la Sociedad Nacional de Enfermedades en Microbiología, otros consorcios, otras sociedades, y la red estaba muy abierta siempre a la participación de otros centros que pudieran obtener financiación a través directamente de los proyectos, puesto que por la red no podían disponer de financiación. Estos eran los grupos oficiales de la red en esta última convocatoria. No me paro a leerlos, pero podéis ver los centros que formaban parte de la misma con sus coordinadores y la ciudad donde estaban radicados, que es un poco lo que he puesto en el mapa anterior. ¿Cómo se organizaba la red? Bueno, la red tenía pues la coordinación general, ¿no? y la Secretaría Técnica de Apoyo, y se basaba en dos comités, ¿no? Que están aquí puestos arriba y abajo, ¿no? El comité científico y el comité ejecutivo. Como su nombre indica, el comité científico tenía como misión el coordinar y ordenar los programas de investigación científica y que a lo largo de los años de financiación eso fuera evolucionando de manera razonable y ordenada en función de los objetivos iniciales que se había marcado la red. Y el comité ejecutivo, pues, como su nombre indica, pues era el que se encargaba de ejecutar el presupuesto y de ordenar un poco las decisiones sobre presupuesto y sobre distribución de presupuestos en formación, coordinación, etc. Como ahora veremos, pues teníamos 3 programas de investigación, cada uno de los cuales dividido en paquetes de trabajo. Cada programa tenía un coordinador y cada paquete de trabajo, pues 2 coordinadores, ¿no? Y había un programa de formación que a su vez pues impactaba o implicaba a los grupos de investigación sobre sus necesidades, sobre sus gastos, ¿no? Y finalmente la red tenía un comité asesor externo, internacional, que reuníamos aproximadamente cada 2 o 3 años para explicarles cómo iba evolucionando la red en su producción científica, en sus prioridades de investigación, en sus planteamientos estratégicos y de visión de futuro. Y este comité de expertos internacionales pues nos orientaban, nos recomendaban o nos hacían consideraciones para intentar ayudarnos a desarrollar mejor nuestra actividad. Debo decir que la actividad de ese comité externo fue tremendamente útil a lo largo de los años y que verdaderamente, bueno, pues nos permitió, yo creo que mejorar algunas de las ideas que traíamos, ¿no? Los 3 programas en los que trabajamos en esa última periodo de la red, pues los tenéis listados ahí. El primero era un programa de resistencia antimicrobiana orientado al conocimiento, digamos, básico. Ahora veremos con algo más de detalle, pero a la vez que estaba orientado al conocimiento básico, estaba orientado también a que ese conocimiento básico pudiera rápidamente causar o originar acciones que pudieran controlar, intervenir para controlar la resistencia de los nuevos fármacos, etc. El segundo era un programa directamente aplicado a la práctica clínica sobre el tratamiento y el manejo de infecciones por patógenos resistentes y de infecciones complejas, pues también veremos ahora. Y el tercer programa, digamos, heredado de la red de pacientes trasplantados, eran infecciones en pacientes no inmunocomprometidos, pero sin infección VIH. Como os decía, cada uno de estos programas pues tenía diseñados y definidos unos objetivos estratégicos con un perfil a 4 o 5 años, los cuales pues colgaban
una serie de paquetes de trabajo para responder a esos objetivos estratégicos y de los cuales a su vez pues colgaban unos objetivos específicos en los cuales pues incluía la descripción de tareas específicas, de entregables y de hitos con la nomenclatura que se utiliza habitualmente en los proyectos de investigación europeos, etcétera, y que al final del todo pues se sustentaban sobre proyectos específicos que intentan dar soporte a toda esa estructura previa, ¿no? Bueno, el primer programa de resistencias para la acción, ¿no? Como veis, pues tenía 4 paquetes de trabajo, que uno tiene que ver con la vigilancia epidemiológica, que coordinaba Jesús, ¿no? Que habéis oído recientemente, y con Rafael Cantón. La importancia de la vigilancia epidemiológica no hace falta, digamos, resaltarla, ¿no? Porque creo que todo el mundo es consciente de ella, ¿no? Y obviamente la experiencia de Jesús y de Rafael en este sentido, pues realmente han sido un impulso fundamental, ¿no? en el trabajo de la red. El segundo paquete de trabajo tenía que ver con las bases moleculares de la resistencia y la respuesta de las bacterias a los antibióticos, cómo se comportan las bacterias cuando se exponen a antibióticos. Esto tiene una importancia capital para identificar potenciales dianas, para identificar los mecanismos que inducen las resistencias o que favorecen la resistencia. El tercer paquete de trabajo tiene que ver con las interacciones que hay entre virulencia, diseminación clonal y impacto pronóstico de la resistencia. Bueno, no comento los nombres de los compañeros porque los tenéis ahí en la diapositiva, que los coordinaban. Y el cuarto tiene que ver con aspectos del diagnóstico, ¿no? De diseño y evaluación de métodos rápidos para el diagnóstico, sobre todo infecciones por patógenos resistentes. El segundo programa, que era el relacionado con el tratamiento y manejo de la infección por patógenos resistentes y de la infección compleja, pues tenía 6 paquetes de trabajo. El primero era el desarrollo de nuevos antibióticos. Antibióticos que por algún motivo alguna empresa pues pudiera poner junto con la red en desarrollo o que en otras circunstancias pues incluso se podría desarrollar dentro de la red. Los vehículos y algunos acercamientos no antibióticos al tratamiento de la infección, antibióticos antiguos que pudiéramos rescatar, que luego comentaré algún ejemplo, todos los programas de mejora de uso de antibióticos, ¿no? Con la implicación que esto tiene en la actualidad, ¿no? Su impacto tan importante en la mejora de uso de antibióticos, y luego el manejo de infecciones endovasculares y de otras infecciones complejas como aspectos sindrómicos asociados. Y el último paquete de trabajo, que tiene que ver con la infección en el paciente inmunodeprimido, pues la determinante de la sensibilidad individual a la infección, el pronóstico en estos pacientes de la resistencia antimicrobiana específicamente, los patógenos emergentes y reemergentes en personas inmunodeprimidas, también algunos aspectos innovadores en la manera de afrontar las infecciones y algunas estrategias nuevas en el tratamiento de la infección viral que, como sabéis, pues son tan importantes en esta población. Todo esto lo acompañábamos o lo asociábamos a unas buenas colecciones de bacterias muy bien caracterizadas que estaban localizadas aparte de las colecciones que puede haber en los hospitales, pues en el Instituto Carlos III, en el grupo de bacteriología, que inicialmente dirigía José Campos y luego Jesús Oteo, y distintos grupos tienen desarrollados pues modelos de infección experimental en distintos grupos de animales que se utilizaba pues de manera habitual en los procesos de evaluación de fármacos o de antiguos antibióticos que había que reevaluar. También utilizábamos la plataforma SCREN, obviamente, en asociación con esta plataforma y las plataformas de bioinformática. Bueno, como decía, los proyectos de investigación que pudieran desarrollarse dentro de la red, bueno, nuestra red fue siempre muy, digamos, insistente en que tuvieran un marchamo de calidad que siguiera de alguna manera la visión que teníamos dentro de la red, ¿no? No se trataba de reproducir los estudios que se hacían de manera individual en cada hospital antes de pertenecer a la red, sino que estos estudios tuvieran, digamos, que una perspectiva o una visión algo más ambiciosa y que contestara a otro tipo de preguntas. Bueno, lo que hacíamos era que debían contestar a los objetivos contemplados en los paquetes de trabajo, a esos objetivos estratégicos
y bien definidos, y tenían que ser proyectos colaborativos, porque fueran multicéntricos en su diseño o en su concepción, o bien que fueran proyectos unicéntricos, pero que estuvieran dentro de una cadena de proyectos que respondieran a nuestros objetivos. Por poner un ejemplo, si teníamos un fármaco nuevo o un fármaco que rescatar, pues si había que hacer estudios in vitro, podía hacerlos un centro, pero luego había estudios de KPD que los hacía otro centro, y en tercer lugar había estudios clínicos que podía coordinar otro centro, ¿no? Entonces, aunque fueran en algunas ocasiones estudios, digamos que unicéntricos, pues eso, esa concatenación de estudios a lo largo del tiempo, digamos que desarrollaba una línea de trabajo de manera colaborativa. Esto, cualquier idea, cualquier proceso tenía un proceso de aprobación interna, bien mediante una evaluación científico-técnica por parte de los coordinadores y de los líderes de los paquetes de trabajo, pues para homogeneizar los criterios de calidad, de visión de los proyectos, etc. Y bueno, señalar algunas barreras con las que nos hemos encontrado a lo largo de los años, ¿no? En general, nos encontramos un poco con la limitación de que la financiación global de los proyectos a los que podíamos acceder, que eran fundamentalmente los proyectos o bien nacionales o bien europeos, pues podían ser insuficientes para los proyectos de gran escala, sobre todo hablando de financiación dentro del país, ¿no? Y esto se discutió muchas veces con la dirección del instituto, que bueno, introdujo a lo largo del tiempo algunos cambios en este sentido y permitió el desarrollo de algunos proyectos más ambiciosos. La participación en proyectos europeos necesariamente tenía que ser a través de cada grupo individual, de manera que no podemos participar como red. Lo que intentábamos hacer era que los grupos que pudieran participar hicieran de alguna manera de foco de entrada, de hub, de conexión para otros grupos que pudieran participar en esto y en otros proyectos, en lo cual tuvimos yo creo que bastante éxito. Y bueno, la red no tenía fondos para la comunicación. Yo creo que una de las debilidades de la red probablemente era nuestra poca habilidad para explicarle a la población la importancia de lo que hacíamos, ¿no? Creo que es un defecto que tenemos algunos médicos, ¿no? Que nos cuesta trabajo explicar a la población la importancia de lo que hacemos y la importancia de que esto esté bien financiado. Y es evidente que esto es relevante porque esto impacta luego en la opinión pública, en la financiación y en las decisiones de los decisores políticos, ¿no? Desde el principio, creo que, y las personas que me antecedieron a mí personalmente en la coordinación de la red, pero todos los grupos de la red en una visión muy compartida, pues teníamos claro que la red tenía que ser algo más que la suma de los grupos individuales, ¿no? Y que teníamos que apostar por esto que se llama excelencia investigadora, ¿no? Teníamos que pensar en cuáles eran los problemas de salud relevantes, más allá de lo que yo hago, de lo que yo me dedico, de lo que yo... A lo largo de los años tenemos que ir desarrollando estrategias que nos permitieran contestar a cosas que importaban a la ciudadanía, ¿no? Y creo que razonablemente en algunos aspectos lo hemos ido consiguiendo. Con metodología avanzada, la necesaria para cada pregunta de investigación y muy orientada siempre, puesto que nuestro financiador es el Instituto Carlos III, que tiene que ver con lo que se le pasa a las personas, ¿no? A la transferencia a los resultados. Necesitábamos llevar esto a la arena clínica y nuestros resultados tenían que aplicarse más antes que después a los pacientes, ¿no? Más allá de que, por supuesto, la investigación básica siempre fue un pilar muy importante en la investigación microbiológica, como no podía ser de otra manera, pero siempre orientado pensando en cuál sería el siguiente paso para que esto llegara a los pacientes. El segundo aspecto de la visión tiene que ver con la internacionalización. Nos parecía que no tenía mucho sentido intentar vivir en una isla, ¿no? Sino que, bueno, estamos en un continente que es líder en investigación en el mundo y tenemos que ser parte de eso, tenemos que acceder a fondos europeos importantes, teníamos que ser capaces de competir en una situación de globalización en un área muy competitiva en todo el mundo, pero donde nosotros también podíamos formar parte de eso, ¿no? Y bueno, creo que modestamente también podemos decir que tuvimos bastante éxito. En tercer lugar, una de las características más relevantes de la red era que incluía grupos de investigación que en la mayoría de los casos pues eran hospitales en las que los microbiólogos y los infectólogos o los clínicos, ¿no? Porque también teníamos intensivistas, hematología, trabajábamos juntos, y eso nos daba una potencialidad tremenda, ¿no? En el sentido de que podíamos tener desde la investigación más básica a la investigación más clínica y todo el camino de traslación, digamos, muy facilitado, ¿no? Y esa era un poco, yo creo que una de nuestras grandes fortalezas y que seguramente ha alimentado mucho la posibilidad de que CyberInfect pues tenga futuro, ¿no?
Y finalmente creo que también fue absolutamente clave el que desde el principio, con las dificultades lógicas que todo esto tiene, pues que los grupos entendieran que estaban aquí para algo más que la época de competir entre nosotros había terminado y que pasábamos a la época de la colaboración. Y que si yo colaboraba en los proyectos de los demás y los demás colaboraban en los míos, salíamos ganando todos y sobre todo salían ganando los pacientes, ¿no? Que al final era a quien le queríamos aplicar los resultados de nuestra investigación. Como todo proceso, pues esto tenía mucho que ver con irnos conociendo, con ir hablando, con ir limando situaciones personales, pues ya os imagináis, ¿no? Pero, bueno, pues al final creo que se consiguió un ambiente bueno, pues de amistad, de camaradería entre todos los grupos, entre todas las personas que trabajamos en los grupos y creo que eso ayudó mucho a que la red, bueno, pues fuera francamente bien, ¿no? Bueno, si uno pone RAPI, y esto lo he hecho esta mañana en el PubMed, pues sale un número de artículos muy alto. RAPI no es un término que pueda seguramente utilizarse para otras cosas y ahí veis la producción por años, ¿no? Bueno, pues creo que en cuanto a producción así al peso, ¿no? Pues bueno, pues parece que es razonable una red como la que teníamos y con un número de grupos tan importantes como los que había, pues que se produjera este tipo de actividad, ¿no? Es decir, que la actividad científica, lógicamente, ha sido muy alta. También pues hay patentes, hay acuerdos con empresas, etcétera. Dentro un poco de cómo ha ido evolucionando las preguntas que nos hacíamos, pues claro, y voy a hablar sobre todo en este aspecto más de investigación clínica, no solo de microbiología clínica y clínica. Bueno, la vigilancia de la resistencia ya he explicado la importancia que tiene, un aspecto realmente fundamental para el conocimiento de lo que está ocurriendo, de lo que nos puede venir. Empezamos a trabajar en crear cohortes nacionales, tanto de patógenos, nos preocupaba algunos patógenos, como los que tenéis listados ahí, Staphylococcus MTR, enterobacterales, productores de Blé, etcétera, pero algunos microorganismos, ¿no? Como digo, y también algunas poblaciones de pacientes específicas, bien por el síndrome clínico, o bien por la población de pacientes neutropénicos, trasplantados, etcétera, ¿no? Y estas cohortes nos permitieron durante una serie de años conocer bien la patología, hacernos muy expertos en ella, entrenarnos en trabajar colaborativamente, saber cómo teníamos que recoger la información para que fuera analizable y útil, poner en marcha bases de datos entre todos, y estos fueron los primeros años de la red. Rápidamente empezamos a montar nosotros o colaborar en redes internacionales. Aquí tenéis algunos ejemplos de algunas estructuras, proyectos europeos o algunos proyectos que hemos puesto en marcha que han sido muy productivos. Y bueno, el entrenamiento previo fue crucial para esto. Pero también desde muy pronto teníamos claro que teníamos que hacer estudios de intervención, teníamos que comprobar si lo que hacíamos servía para algo, servía para mejorar la salud, para disminuir la mortalidad o por lo que fuera. Y nos planteamos que había que hacer estudios de intervención. Y también desde relativamente pronto, trabajando conjuntamente microbiólogos y clínicos, pues nos planteamos que había que poner en marcha ensayos clínicos aleatorizados que inicialmente, pues bueno, pues ya sabemos las dificultades que tienen estructurales, burocráticas, etcétera, y bueno, pues fuimos desarrollando las habilidades, el conocimiento de cómo hacerlo, dónde buscar apoyo, las redes Screen, etcétera, etcétera, para poderlo hacer, ¿no? Algunos hitos de cuestiones que, bueno, que se me ocurre a mí que han podido ir ocurriendo a lo largo de este tiempo. Bueno, pues tenemos pues algunas, se han desarrollado patentes, alguna spin-off, se han desarrollado algún fármaco nuevo que, bueno, pues que como con toda la dificultad que ya suponemos que esto tiene, pues llega hasta donde llega. Se han descrito algunas potenciales dianas de tratamiento que van a tener cierto desarrollo probablemente en los próximos años. Se ha caracterizado francamente bien y de manera yo creo que envidiable para otros países nuestra epidemiología molecular de algunos patógenos multiresistentes y se han rescatado o se está trabajando todavía, ¿no? Porque todavía hay muchos estudios en marcha, aunque ya son de CyberInfect, pero vienen de la RAPI, pues algunos antibióticos, entre comillas, olvidados que pueden ser muy útiles en el tratamiento de algunas infecciones por bacterias multiresistentes, ¿no? Esto como algunas cuestiones, pero quería hacer un poco de énfasis en los ensayos aleatorizados, ¿no? Por su complejidad, etcétera. Y os voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Tenía aquí un ensayo de probióticos, un ensayo de profilaxis de tuberculosis en pacientes trasplantados hepáticos, la duración de tratamiento en infecciones protésicas, ¿no? Comparando duraciones más cortas con más largas,
la duración del tratamiento antibiótico en pacientes neutropénicos, que ha modificado la práctica clínica, ensayos clínicos sobre determinados aspectos preventivos en la infección de catéter, ¿no? Con el uso de soluciones de citrato, el tratamiento a la bacteria asintomática previo a la cirugía de prótesis como prevención de la infección protésica, la descontaminación oral con fármacos no absorbibles en pacientes trasplantados colonizados por bacterias multiresistentes, algunos en COVID, como veis aquí, de sarilumab en pacientes con COVID-19, aspectos muy específicos de la profilaxis para la infección por citomegalovirus en pacientes también trasplantados, ¿no? Con una mentalidad muy innovadora, ¿no? En el manejo de estos pacientes, o el rescate, como en este último caso, de fosfomicina intravenosa en el tratamiento de algunos síndromes infecciosos, ¿no? Esta es la parte que yo creo bueno, que traduce un poco esa mentalidad de llevar esto a los pacientes y de que esto esté en las guías de práctica clínica y que nuestra actividad investigadora, pues al final, después de un recorrido largo que proviene desde el análisis más básico del laboratorio hasta el paciente, pues llegue realmente a modificar lo que hacemos en la clínica. Y bueno, voy a terminar, como seguramente ha comentado Jesús antes, CiberInfect procede de estas 3 redes, como Jesús seguro que ha explicado, pero haciendo énfasis en un aspecto que hemos acordado que yo desarrollaría un poco, ¿no? Porque esto es un poco la consecuencia, ¿no? de lo que hemos venido, pues, entre comillas, trabajando de manera intensa durante todos estos años, que es el planteamiento de que el tratamiento de la infección por bacterias multiresistentes y en general el tratamiento de la patología infecciosa debe ser un tratamiento individualizado. Un tratamiento individualizado que es muy diferente al que yo aprendí en mi formación como médico, y era que la infección X se trataba con el antibiótico A y para adelante, ¿no? Bueno, ahora la infección X se trata con el antibiótico A o con el B o con el C o con el D, dependiendo de si el paciente es de una manera o de otra, de si la bacteria o el microorganismo puede ser uno u otro, de si el foco de infección tiene una respuesta inflamatoria determinada o zona, etcétera, etcétera, ¿no? Y a lo mejor esta individualización nos permite no solo mejorar el pronóstico de los pacientes, sino también hacerle menos daño o causar menos impacto ecológico al diversificar tratamientos, al utilizar alternativas terapéuticas menos agresivas para la ecología de las bacterias en nuestros reservorios, ¿no? Y en nuestra microbiota, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que esta forma de pensar que yo creo que hemos adquirido a lo largo de nuestra formación y del aprendizaje de la investigación con la REIPI, pues teníamos que plantear cómo hacemos para llevar esto a la investigación clínica de manera que se demuestre que esto se puede hacer en la práctica, ¿no? Y esto tiene que ver con que todos sabéis por otros ámbitos de la medicina que la investigación clínica, que los ensayos clínicos están cambiando de manera radical. Están cambiando de manera radical porque los ensayos clínicos no van a ser más ensayos clínicos pequeñitos, simples de la comparación del fármaco A con el B. Esto irá progresivamente desapareciendo y vamos a planteamientos mucho más complejos, pero mucho más eficientes, para intentar contestar varias preguntas a la vez en un solo ensayo clínico, que por tanto será mucho más grande, pero también más eficiente. Con estos ensayos plataforma, que es como llamamos, donde bueno, puede haber cambios en las comparaciones a lo largo del curso del ensayo, podemos introducir brazos, se pueden caer brazos en función de los análisis intermedios que se van haciendo con técnicas bayesianas, etcétera, que nos van a permitir ser mucho más eficientes y realmente poder contestar a preguntas que antes, digamos, en un solo ensayo, que antes podemos tardar 25 años en contestar, ¿no? Bueno, este tipo de ensayos requiere la elaboración de protocolos maestros, plataformas adaptativas, tienen una complejidad organizativa, metodológica muy importante. Nuestros compañeros oncólogos nos llevan bastante adelanto en este sentido, pero tenemos que aprender de ellos. Y un ejemplo de esta metodología es un ensayo que está en marcha, que está activo, en el que estamos participando, se llama REMAP-CAP, en el que se comparan no solo distintos tipos de antibióticos para la infección respiratoria aguda, sino distintas estrategias de tratamiento, como si hay que utilizar antivirales o no, cuando hay un virus por medio, si hay que utilizar corticoides, o si hay que utilizar anticoagulantes o aspirina, o algunos otros, se llaman distintos dominios, y un paciente
puede ser incluido en distintos de estos dominios. Un paciente puede estar aleatorizado a un antibiótico, pero también a recibir corticoides o no. Bueno, esta nueva manera de pensar y de plantear esto exigía un cambio de paradigma y de cómo íbamos a hacer las cosas, ¿no? Pero es que además esto lo podemos llevar, claro, cuando nosotros tratamos a un paciente que tiene una bacteria multiresistente, esa bacteria multiresistente del paciente A puede ser diferente de la del paciente B porque aunque sean del mismo clon, resulta que no todos los antibióticos son igual de activos frente a una bacteria u otra, porque hay determinada adquisición de genes de resistencia, otros mecanismos adicionales, etcétera. ¿Y cómo hacemos para comparar esto? ¿Cómo comparamos algo que no es homogéneo? Bueno, pues hay unas propuestas como esta de la diapositiva en el que pacientes que pueden tener distintas opciones, pues podemos tener una lista de tratamientos potenciales y cada paciente concreto con su infección concreta, con su patógeno concreto, tendrá unas opciones en las que se le puede aleatorizar, que pueden ser diferentes del paciente de al lado, pero que todos ellos pueden ser aleatorizados a unas opciones u otras. Y pues el paciente, el antibiótico A en este paciente puede ser o no, en este sí, pero en este no es activo. Y cefiderocol pues será activo en todos estos y no en este último, etcétera, ¿no? Bueno, de nuevo, una metodología compleja, pero muy atractiva y que nos puede permitir solucionar un problema que tenemos actualmente, y es cómo hacemos para generar evidencia en el manejo del tratamiento de la infección individualizada de los pacientes. Bueno, con esta filosofía hemos desarrollado un paquete de trabajo en el proyecto MEPRAM, que creo que Jesús ha contado, o al menos ha introducido, en el que planteamos que tenemos que poner en marcha la posibilidad de hacer ensayos plataforma en nuestro país en estas circunstancias, ¿no? Y tiene 4 objetivos básicos. El primero es, vamos a ponernos de acuerdo en qué preguntas de investigación priorizamos, de las muchas que se nos ocurren, y para eso pues, vamos a utilizar la metodología Delphi con consorcios internacionales que trabajan con nosotros. Vamos, en segundo lugar, a desarrollar una red de centros con los que estemos en comunicación continua, que tengan formación y recursos para ponerse en marcha, para poner en marcha ensayos, incluso iniciándolos sin financiación adicional, para que pueda conseguirse después, porque a veces, si hay una infección emergente, pues hay que empezar a trabajar y ya vendrá la financiación después. En tercer lugar, vamos a desarrollar los protocolos maestros, que luego adaptaremos, modificaremos y especificaremos para distintas situaciones que hayamos priorizado. Y finalmente vamos a apoyar los diseños de los ensayos clínicos que incluye el propio MEPRAN, el propio programa, uno de ellos para tratamiento de multiresistente, gran negativo multiresistente, pero también otros que también se van a poner en marcha en el contexto de la red. Bueno, somos bastante ambiciosos, queremos poner esto en marcha con una estructura flexible, con una estructura abierta, que finalmente pueda ser útil para cualquier patología infecciosa, incluyendo y sobre todo teniendo en cuenta los patógenos emergentes, y por tanto con la participación y la ayuda de la Agencia Española de Medicamentos, de la red SCREN, del Instituto, de los servicios de salud de las comunidades autónomas, porque la investigación se hace en los hospitales, y con consorcios internacionales de los que formamos parte y que también tienen esta filosofía de pensamiento. Bueno, pues con esto os he intentado explicar un poco cómo hemos trabajado en la REIPI a lo largo de estos años. Yo creo que como conclusión os diría que la investigación actualmente o es colaborativa o no es, o es investigación de un nivel mucho más bajo del que tenemos que hacer, que la REIPI es el pasado, evidentemente, pero sin REIPI no habría sido posible la situación actual. Creo que fue un salto de calidad, creo que fue un salto de perspectiva absolutamente evidente, que Ciberinfect es nuestra apuesta actual y que va a ser la apuesta para el futuro, y que estamos empeñados en crear una infraestructura que nos posibilite pues, grandes ensayos en plataforma que pueda ser aplicable a otros años. Y nada, con eso pues quedo abierto un poco a si queréis comentar alguna cuestión o alguna fecha concreta. Gracias, Jesús. Lo primero, quiero rectificar que al principio te presenté como profesor titular, pero me parece que eres catedrático ya en la Universidad de Sevilla. No, ningún problema, porque además lo soy no hace mucho tiempo, o sea que no hay ningún problema. Bueno, ¿alguna pregunta para los ponentes para empezar a romper el fuego? Igual Carmen tiene alguna pregunta, si no, luego voy yo. Vale, gracias. Yo tengo alguna. Bueno, pues muchas gracias por las ponencias, y luego agradeceré a Marcos el haber querido moderar como nuestro director científico del IDIVAL, ¿no? Bueno, pues la verdad es que sin REIPI no hubiera habido Ciberinfect probablemente, pero sí es cierto, y esto es una pregunta para los dos, que aunque el
de INFEZ en este caso es lo más, ¿no? Y las redes son como las hermanas del ciber, podríamos decirlo así, o las dos ligas, como decía antes Marcos. Lo cierto es que hay algunas cosas que probablemente estaban mejor en la REIPI, ¿no? Y bueno, pues todo el tema personal que discutimos mucho, y yo quería que opinarais los dos al respecto. ¿Qué hemos ganado? Hemos ganado muchas cosas, pero ¿qué hemos perdido, si se puede poner entre comillas, o qué no hemos mejorado y que ahora nos cuesta más y que no sé si eso va a ser posible dentro del marco del ciber y de enfermedades infecciosas? Así que cuando queráis podéis ponerlo. Empiezo yo si quieres, Jesús, y luego ya tú rematas. Muy bien, Carmen, gracias por la pregunta. Es importante situarlo. Yo creo que es en una línea evolutiva, como he comentado al principio, buscando en la estrategia de buscar la mayor colaboración posible entre centros, una investigación cooperativa de enfermedades infecciosas lo mayor posible. Es cierto que el ciber está en el último extremo, ¿no? El tener una entidad, el que sea una entidad, el que tengamos entidad jurídica propia, el que tengamos un dinero que podamos gestionar con limitaciones, pero podamos gestionar para las partidas que consideremos oportunas, yo creo que es el gran avance, ¿no? Ese y el poder optar a convocatorias de proyectos nacionales, internacionales, a grandes convocatorias, como es el caso de MEPRAN, como seguro que surge a nivel internacional, de forma colaborativa desde Ciber. Había comentado Jesús Rodríguez Baño, y es verdad que en REIPI había algunas partidas presupuestarias en las que no se podía, no se podía ejecutar el dinero para determinadas partidas presupuestarias, ¿no? Ya sea divulgación, algunas otras, proyectos intramurales, priorizar algunas iniciativas de investigación de REIPI financiándolas en parte. En eso sí que hemos ganado desde Ciber, ¿no? Lo que hemos tenido sensación los diferentes grupos es que a nivel de la posibilidad de contratar, de fortalecimiento directo de los grupos que forman parte de REIPI antes, de CiberInfeZ en este momento, fortalecimiento mediante contratos, que algunos grupos tienen la sensación de haber perdido esa capacidad, ¿no? De haberse reducido. Más allá de la financiación global, que bueno, viene de varias redes, sería difícil el compararlo, sí que es verdad que tenemos capacidad internamente desde Ciber de poder destinar a diferentes partidas. Y en el momento que queremos fortalecer otras partidas como las que hemos comentado, claro, el dinero se reduce para personal, ¿no? Yo creo que la idea de que se fortalecen los grupos a través de personal, pero también pues se fortalece la actividad transversal desde Ciber, existe esa posibilidad que da más flexibilidad que en REIPI, pues bueno, quizá es el chip que hay que cambiar y que hay que verlo de esa manera, ¿no? En cualquier caso, aprovecho para decir, como ya he dicho en mi presentación y como ha comentado Jesús y tú mismo, que realmente el salto cualitativo trascendental en la investigación cooperativa en su momento fueron las redes. Hablamos de REIPI en este momento, cuando CiberInfeZ engloba a más temáticas de enfermedades infecciosas, por tanto las redes en general han supuesto un antes y un después. Ahora se trata de dar un salto y una adaptación para poder mejorar, mantener por supuesto en lo que podamos y mejorar todo ello. Bueno, en parte está en nuestro tejado el poder hacer. Bueno, yo por ampliar un poco, claro, yo he tenido mi proceso también personal de adaptación, ¿no? Veníamos de una situación en la que yo creo que estábamos cómodos, ¿no? Que conocíamos muy bien, que manejábamos con mucha soltura, con mucha flexibilidad, con unas relaciones personales y de grupos yo creo que bastante amables. Y bueno, cuando las cosas cambian, yo creo que es natural que todos nos estresemos y bueno, tendemos a ver la parte negativa. Sí, seguramente hay algunas cuestiones que bueno, la financiación de los grupos es un poco menor, ¿no? O de algunos grupos. Hay algunos aspectos de la burocracia que son diferentes y que nos hemos tenido que ir acostumbrando. Pero bueno, yo creo que tenemos que ser positivos, ¿no? Esto es un cambio que había que hacer, que se ha hecho y vamos a aprovechar todas las fortalezas que nos produce o que nos proporciona una red que ya no es de patología infecciosa, que es una red de toda la investigación, ¿no? Tenemos que buscar aliados en otras áreas de conocimiento, gente que está desarrollando otras líneas, digamos que otras metodologías que nosotros podemos incorporar, la posibilidad de los proyectos europeos que decía Jesús como entidad
propia. En fin, yo creo que tenemos que adaptarnos, que cada uno hacer su proceso de adaptación. La persona que coordina el grupo de investigación, el personal en nuestro grupo, yo al principio le decía, pero si es que esto ahora lo tenemos que hacer nosotros, y él me dice, pero si esto es muy fácil, si esto está estupendo, si esto... Bueno, yo creo que tenemos que verlo desde el punto de vista positivo y sacarle todo el juego que tiene, que desde luego, si lo pensamos un poco, hay unas posibilidades muy amplias, ¿no? Lo que pasa es que a mí personalmente también me ha costado, bueno, pues cambiar el chip y pensar un poco todavía más en lo grande, ¿no? En lo grande que, bueno, pues si puedo asociarme con oncólogos que me van a enseñar metodologías de proyectos que las que yo no había ni soñado, pues qué maravilla, ¿no? Creo que tenemos que dar ese paso y entre todos lo vamos a hacer. Seguro, lo que pasa es que, bueno, desde el punto de vista administrativo, entre comillas, también eso ha sido un cambio radical y cuesta adaptarse hasta desde ese punto de vista. Totalmente. Claro, Carmen, en ese sentido quería añadir que bueno, en las redes estamos acostumbrados a tratar con la administración de cada uno de estos grupos, de cada una de estas instituciones, ¿no? Más directas. Ahora mismo no, ahora mismo hay una unidad administrativa general para todo ciber que tiene su funcionamiento propio, un funcionamiento que no se inicia ahora, que lleva ya tiempo y nos hemos incorporado, ¿no? Esos tics que cada uno tenemos muy aprendidos de relación con nuestras instituciones, pues ahora han cambiado. Efectivamente, igual que decía Jesús y igual que comentas, Carmen, a mí también personalmente me ha gustado ese salto de adaptación, pero bueno, vamos a ver si logramos ir limando asperezas y ver todo lo positivo, que yo creo que es mucho, como comentaba ya. Seguro. Gracias. Muchas gracias, muy buenos comentarios. Y Jesús Rodríguez Baño, el guante de colaborar con otras personas, otras instituciones, otros grupos, la inmunología que he visto que tenéis por ahí un par de líneas en el ciber de respuesta inmunitaria, pues ahí estamos también para Fíjate, Marco, esto me parece tan importante, esto que dices ahora mismo de la inmunología. Yo creo que la colaboración con otros ámbitos de conocimiento de la inmunología, sin duda, para nosotros creo que es crucial, ¿no? Yo con Carmen sí que he colaborado y colaboramos y seguro que habrá líneas. Tengo una pregunta en el foro, luego ya iré con más preguntas, pero me gustaría preguntar si estas redes que ponen de manifiesto la importancia de la investigación en distintas áreas de salud, en nuestro caso en las enfermedades infecciosas, y su necesidad para tener una traslación de la investigación a la clínica, podrían ayudar a ser un paso para que se considere el perfil puramente investigador como un perfil necesario dentro del sistema de salud, desde la perspectiva de que haya personal dedicado únicamente a investigación, no facultativos dentro de los servicios de salud nacionales como un miembro más de la plantilla orgánica de los equipos. Es decir, que los investigadores formen parte del sistema de salud. En caso concreto de aquí, y Carmen puede decirlo bien, en el Servicio Cántabro de Salud sí que conseguimos sacar 2 plazas de investigación asociadas a las enfermedades infecciosas dentro de la plantilla del servicio de salud, con lo cual, bueno, es un paso que está ahí y que el Carlos III está potenciando y está empujando mucho con ello. De hecho, este año, bueno, os estoy quitando la palabra, que hablo como director científico del IDIVAL, pero este año el Carlos III en los contratos de Servet o Juan Rodés, uno de los compromisos que debe haber firmados por parte del responsable del organismo contratante para la estabilización del personal investigador en sus contratos dentro del sistema. Está interesado, por tanto, Contestadle. lógicamente. Bueno, yo creo que lo que has comentado, Marcos, va de esa línea, ¿no? La transversalidad y la multidisciplinaridad es obligado si queremos conseguir que la transferencia de la investigación del Sistema Nacional de Salud sea lo más ágil y lo más precoz posible. Es verdad que esto siempre se ha promovido, siempre se está ahí, ¿no? La transferencia, pero realmente es una cosa que hay que mejorar claramente, ¿no? La capacidad de que los resultados de investigación sean lo más ágiles posible. Desde luego, si hay personal multidisciplinar colaborando conjuntamente a todos los niveles, esto será mucho más ágil. Yo creo que en ese camino se va. Pero fijaros, aquí tenemos una barrera evidente, ¿no? Que son 17 sistemas de salud, ¿no? Que son las personas que al final le pagan a estas personas, ¿no? Porque al formar parte del equipo médico, asistencial, como le queramos llamar, ¿no? Pues al final el sueldo sale del sistema de salud. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, probablemente debería hacer un esfuerzo del Ministerio de coordinación, el Instituto me consta que lo hace, y cada uno de nosotros en nuestras comunidades autónomas,
para convencer a nuestros gestores sanitarios de la importancia de esto que estamos comentando, ¿no? De que esto es absolutamente crucial. Verdaderamente, si nos creemos que la investigación translacional es una necesidad, que yo, desde luego, lo que estamos aquí estamos todos convencidos, es que hace falta este perfil, es que este perfil es imprescindible, ¿no? Y claro, este perfil tendrá que hacer su formación con los ciclos formativos que corresponde, pero finalmente esta persona tiene que tener un contrato que tendrá que pagar el sistema de salud. Por tanto, el sistema de salud tiene que entender esto como una ganancia, nunca como una pérdida o como una persona que está ahí haciendo, ¿cómo que haciendo qué? Esta persona está colaborando a que mañana tratemos mejor al paciente que tenemos en la cama 7. O sea que esta es la realidad. Y yo creo que es tarea de todos nosotros el llevar eso a nuestros sistemas de salud también para que... Sí, totalmente de acuerdo. La colaboración a nivel de ministerios. Recordemos que por un lado viene el Ministerio de Ciencia, que es el que financia investigación, el Ministerio de Sanidad, pero bueno, realmente luego la financiación en la sanidad está en las comunidades autónomas. Yo creo que la coordinación y colaboración a todos los niveles de instituciones, tanto de ciencia como de sanidad, es obligado para todo ello. Creo que estamos todos en la línea y es nuestra misión insistir, 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 Claro. porque como bien decís, cada comunidad tiene su sistema de salud y es donde tenemos que estar todos llamando a la puerta continuamente. Bueno, pero si algo nos caracteriza es que no nos cansamos nunca, ¿eh? O sea que... Eso es cierto. Por nosotros no va a quedar, por nosotros no va a quedar. Es cierto. Aquí seguimos, exactamente. Carmen me quitó la pregunta porque era eso, los pros y contras de un sistema y del otro, del pasado y del futuro, pero a la hora de hablar de RETICS y CIBER, habéis dicho que los CIBER, una ventaja que tiene, que podéis financiar proyectos intramurales. Las convocatorias de proyectos intramurales, ¿cómo las sacáis y qué sistema de evaluación tenéis? En CIBER tenemos la capacidad de gestionar el dinero que tenemos y, por tanto, internamente, a través del comité de dirección y con la opinión de los comités de programas, se puede decidir anualmente la financiación cómo la destinamos. Hemos considerado en el primer año, en el segundo año también, y creemos importante promover en parte la investigación cooperativa internamente, ¿no? Que puede ser a través de estas convocatorias y puede ser a través también de las respuestas a las alertas sanitarias, como hemos comentado, ¿no? Que serían una especie de proyectos ad hoc en función de las necesidades. Internamente, la gestión de cada uno de cada una de las temáticas puede realizar como quiera estas convocatorias, ¿no? Una de las cosas que se quiere promover es que haya colaboración entre diferentes grupos de diferentes áreas temáticas también. ¿Cómo hemos hecho este primer año? Dicho esto, porque lo podemos adaptar, ¿no? Pero ¿cómo hemos hecho este primer año? Este primer año se ha dotado con una cantidad económica y en función de ello se ha decidido que podrían financiarse 6 o 7 proyectos y se ha dejado abierto con una base determinada. Tenía que haber, el IP tenía que ser menor de 45 años, tenía que haber al menos 3 grupos participantes, etcétera, una serie de bases. Y en función de eso se ha gestionado la evaluación a través de evaluadores externos que forman parte del comité científico asesor externo y de investigadores de otras áreas temáticas. Y en función de eso se ha gestionado una revisión por pares y se ha hecho Es el primer año. Creemos que hay elementos de mejora en la forma de proceder, pero yo creo que para ser el primer año y tener poco margen de reacción y de adaptación, pues ha funcionado bastante bien. La idea que tenemos este año, se ha hecho una discusión en cada uno de los comités de programas sobre cuál es la mejor estrategia de cara a este tipo de convocatorias en el futuro. Se ha considerado dejarlas abiertas, es decir, sin centrar temas determinados, pero sí en promover al máximo posible la colaboración. Probablemente necesaria que participen más grupos y también promover al máximo la participación de jóvenes investigadores. Probablemente los IP de cada grupo que pertenezca o que participe en el proyecto, que sean, si no todos, un porcentaje muy alto, menores de igual de 45 años. Mira, precisamente en ese sentido hay una pregunta en el chat de Jorge Calvo, el jefe de microbiología en Valdecilla, que pregunta qué estrategia se tiene en mente para potenciar a los investigadores jóvenes dentro del CIBER. Bueno, pues una es esta.
Una es esta, la otra son la celebración de jornadas de jóvenes investigadores, que puedan debatir, que puedan compartir experiencias, proyectos, etc. Este año, en junio, el 15 y 16 de junio ya, el primer año de tiempo, se van a celebrar unas jornadas de jóvenes investigadores en colaboración con el Ciber de Enfermedades Respiratorias. Entonces, es otra de las cuestiones. Y luego se dedica gran parte también a la parte económica importante a formación. El programa de formación, que está coordinado por Carmen y que podría explicarlo mejor ella, tiene ayudas específicas a la movilidad, a las estancias, etcétera, sobre todo de jóvenes investigadores, de contratar los ciber y de jóvenes investigadores. Nada que añadir, que bueno, pues que cada grupo tiene la posibilidad de financiar a 2 investigadores durante un año y que bueno, pues que de momento poco a poco eso se está potenciando. O sea que nada que añadir, Jesús. Hola, muy buenas. Nada, lo primero, muchas gracias por las presentaciones. Yo soy Fran Arnaiz, médico adjunto del Servicio de Infecciosas. Y lo que quería preguntaros era un poco por una situación incluso en la que me pueda encontrar yo, ¿no? ¿Cómo se plantea el Ciberinfec? Las puntuaciones que obtenemos de trabajos de contratos de investigación o beneficios que nos pueda dar todo el trabajo de investigación que hacemos de cara a oposiciones que vemos que quizá no está suficientemente remunerado, si lo podemos llamar así desde ese punto de vista, ¿no? Cuando nos presentamos a un proceso de oposición para cubrir una plaza en la que también vamos a desarrollar trabajo de investigación o que sería lo ideal, ¿no? que lo desarrolláramos. ¿Cómo se plantea el Ciberinfec que se nos puede beneficiar desde ese punto de vista? No estoy seguro, hola Fran, ¿qué tal? Hola. No estoy seguro de haber entendido la pregunta. ¿Te refieres a, si puedo quizá no a contratos que puedan salir en Ciberinfec o a la labor que se hace en Ciberinfec de cara a otros? No, me refiero que quizá desde el punto de vista de beneficio en puntuación de cara a una oposición, en el momento actual no está contemplado todo el trabajo de investigación que hemos hecho hasta el momento, ¿no? Y si el Ciberinfec, un poco también en relación a lo que preguntaba Jorge Calvo, desde el punto de vista de potenciar jóvenes investigadores, se plantea que estas plazas que salen a oposición puedan tener una parte de puntuación que sea de trabajo de investigación que se haya hecho previa y potenciarlo. ¿Pero estas plazas te refieres plazas dentro del Ciberinfec? No, plazas de facultativo de los hospitales. No, ahí no dependen de nosotros. Claro, yo creo depende que de cómo lo valoren claro. los organismos que convoquen. ¿no? Por nuestra parte no habrá problema. No sé Claro. si Fran tienes conectado, parece que se ha parado un poco la conexión, no sé si me sigues oyendo o no, pero sí. yo creo que eso depende de cómo se evalúe o se valore en las convocatorias que se hagan para ese tipo de plazas por cada entidad convocante, ¿no? Desde el punto de vista de Ciberinfec, yo creo que, bueno, pues desde luego todo se valorará al máximo, ¿no? Y se contará, todos los proyectos que se consigan dentro de Ciberinfec, serán proyectos de investigación, cooperativos, colaborativos, no habrá problema en que se valoren, ¿no? Supongo que dependerá de cuáles sean los criterios de las organizaciones que convoquen. Eso, si me permites, Jesús, y aprovechando que Fran está en mi ámbito y está en Cantabria, es una labor que tenemos que hacer entre todos de a nuestras instituciones sanitarias, porque tenemos 17 comunidades, insistirles de la importancia de que la gente joven se dedique a investigar y a hacer cosas distintas para darle un peso específico en toda oposición y en todo programa de acceso a plazas, a estabilización de plazas. No vale con el tiempo trabajado, no vale con estar en una lista de contratación, sino que vale con hacer cosas distintas. Eso pasa por la investigación, la innovación y el trabajar duro. Y eso es lo que entre todos tenemos que conseguir, que ser investigador de Ciberinfec, que te den un proyecto, que sea SIPE de un proyecto intramural o un proyecto del Carlos III, tenga su peso específico. Entonces, como te veo interesado, te pido que seas de los activos en esta región para avanzar en esa línea. Es un problema general y desde el punto de vista, yo que soy de formación médico microbiólogo, pero que luego he hecho carrera de investigación, al revés también sucede, en el cual a plazas concretas de investigación como tal, la labor que se hace más de referencia, más de asistencia, no siempre se ve reflejada adecuadamente, no valorada adecuadamente. Entonces yo creo
que uniendo a la pregunta anterior de esa transversalidad, de esa valoración de trabajo conjunto, es un esfuerzo que tenemos que hacer en ambos sentidos, efectivamente. Pero fijaros... bueno, Perdón. pero Jesús, adelante, Jesús. No, dale, Carmen. No, lo que yo también entiendo lo que dice Fran, y no sé si presionando desde arriba podría ser, por ejemplo, el hecho de formar parte de Ciberinfed o de cualquier ciber o de cualquier retix, que eso de alguna forma, pues no todo el mundo puede entrar, por desgracia, ¿no? Que hay unos criterios de selección. Eso podría entrar en una puntuación a nivel nacional en las distintas comunidades. ¿A qué me refiero? Criterios de ANECA. Recientemente. Estar en criterios de ANECA ya por primera vez se ha incluido en los méritos complementarios que un mérito es ser IP o co-IP de cualquier grupo de investigación del ciber. Entonces, eso irá avanzando a más. Probablemente la siguiente vez será ser miembro de un grupo de investigación, puede ser que sería lo lógico un mérito complementario. Entonces, no sé vosotros, sobre todo Jesús, Oteo, que estás ahora como director científico, si esto en ámbitos en los que estéis se puede trasladar a nivel nacional, que el formar parte de una red y trabajar aparte de los méritos de investigación, eso se tenga en cuenta pues no solamente para la universidad, sino que también se tenga en cuenta para el Sistema Nacional de Salud. Porque en definitiva nuestra investigación en lo que va a repercutir es una investigación translacional que va a repercutir directamente sobre el Sistema Nacional de Salud. Yo creo que tenemos que insistir a todos los niveles, no sé qué capacidad de presión tenemos, pero sí que tengo claro una cosa, que cuanto mejor se posicione Ciber o Ciberinfed en el ámbito, me estoy dando cuenta este primer año y medio que en el ámbito nuestro de enfermedades infecciosas hay muchas instituciones o muchas iniciativas que están muy implicadas en enfermedades infecciosas, sin embargo que no tienen claro el concepto, no ven a Ciber como un actor importante a ese nivel. Por lo tanto, el posicionamiento de Ciberinfed a ese nivel yo creo que nos va a ayudar a poder presionar, convencer de lo que tú comentabas, Carmen. De todos modos, también una cosa, Fran, la ley de la ciencia permite de forma clara que haya facultativos con perfil investigador puro o con al 50%. Entonces, vamos a aprovechar la ley de la ciencia, vamos a reclamar que se aplique la ley de la ciencia y vamos a desarrollarla. Una ley es una ley que te da un marco legal. Si no lo desarrollamos con decretos específicos, no vamos a conseguir nada. Entonces, vamos a ser nosotros partícipes de empujar para que se desarrollen. Y tiene que haber, yo eso hablo como director científico de mi instituto, tiene que haber facultativos y con tiempo dedicado a investigación reconocido como tal y que se libere y que el resto de compañeros en el servicio y en el resto del hospital entiendan que haya gente que no todo su tiempo dedica a asistencia, sino también dedica a investigación, precisamente para transferirlo en resultados en salud, como se ha hablado aquí en las dos sesiones. Por comentaros, aprovechando la ley de la ciencia, pues la ley de la ciencia también especifica que debe formar parte de los baremos profesionales, ¿no? La investigación no especifica cómo, porque eso hay que llevarlo, como decía Marcos, a decreto. Aprovechando eso, desde el Instituto de Investigación de Sevilla, desde el IBIS, hemos puesto en marcha una iniciativa profesional de IPs de investigadores responsables del instituto y hemos buscado el apoyo de investigadores de otros institutos andaluces para acercarnos a la Consejería de Salud, en este caso de la Junta de Andalucía, que es la que hace los baremos de nuestras convocatorias asistenciales, y hemos abierto un marco por lo menos de colaboración, ¿no? Y de hablar de esto, ¿no? Y bueno, tienen encima de la mesa una propuesta nuestra al respecto, a día de hoy. Bueno, harán caso o no harán caso, se utilizará más o menos, pero como decíamos, tenemos que ser incansables en esto. Esto es, si hay una ley hay que aprovecharla y hay que insistir, y es tarea, creo que de cada uno de nosotros, en el sitio en el que estamos. Yo creo que el Ciberinfed probablemente aquí tiene un papel secundario. Yo creo que esto es más una actividad de los institutos, de los IPs de proyectos, de influir realmente, de irnos a las consejerías, a sentarnos y decir, por favor, tenéis que entender que esto es clave para el desarrollo del país. No estamos hablando ya, esto es el desarrollo de nuestro país, ¿no? Y de esto dependemos, ¿no? Gracias. Bien, yo tengo una pregunta para Jesús Rodríguez Baño. Respecto a los ensayos clínicos, has hablado mucho de ensayos clínicos y has introducido por ahí un tema de biomarcadores y demás. En el campo del cáncer, el uso de Companion Diagnostics está claramente implementado y casi no se entiende el desarrollo de un nuevo
checkpoints y de un nuevo tratamiento si no va acompañado de un biomarcador. En el caso de las infecciosas, se me antoja que es como relativamente claro que tiene que haber un companion diagnostic para el desarrollo de nuevos ensayos clínicos, ¿no? ¿Cómo lo ves y qué situación está ahora mismo? Claro, esto tiene que ver con lo que comentábamos antes del desarrollo de la parte inmunológica, ¿no? Tradicionalmente nosotros nos hemos basado, y seguiremos haciéndolo porque es necesario, en el microorganismo al que tenemos que tratar, ¿no? Tratamos al microorganismo, no a la persona. Y esa parte es imprescindible, tenemos que... Pero se nos ha olvidado tradicionalmente la persona, y ahí está el biomarcador de su respuesta inmune, de su respuesta inflamatoria, etcétera. Y el COVID nos ha enseñado que hasta ahora el tratamiento más importante para el COVID es modular la respuesta inmune de manera adecuada, ¿no? Claro, yo creo que estamos aprendiendo ese camino, estamos aprendiendo la importancia de la respuesta del huésped, de los biomarcadores que nos informen sobre esa respuesta y sobre cómo intervenir sobre ella, ¿no? Yo creo que esta, evidentemente, Marco, es una línea ya de presente, ya hay ensayos aleatorizados basados en biomarcadores para intervenciones terapéuticas en patología infecciosa y este es un campo que en los próximos años nos va a dar, yo creo que muchas alegrías, espero. Bueno, hay una pregunta para ambos por parte de Alain Ocampo, uno de los investigadores que tenemos en el Servicio de Salud y que partió del IDIVAL, del instituto, y que está en el grupo de Carmen Fariñas. Él pregunta que si el CIBER como institución propia, aunque dependiente del Carlos III, tendrá fecha de término como la REIPI o habrá algo más allá después del CIBER y si podrá crearse una institución nacional que agrupe a todos los CIBER y que sea realmente independiente. ¿Creéis que es posible el modelo? El funcionamiento de CIBER hasta ahora es diferente al de redes en uno de los sentidos, en uno de los aspectos, en este precisamente. Se crearon en 2006 los primeros CIBER, que luego fueron áreas temáticas cuando se englobó en uno único, y desde que se creó la primera temática no se ha descontinuado ninguna de ellas, ¿no? Entonces, en 2006 estamos hablando de una trayectoria larga. En principio no tienen término, no es que salgan con 4 años, con 3 años, como podía pasar con las redes. Lo que sí está sujeto a evaluación de los grupos y a descontinuación de grupos específicos, pero no de las áreas temáticas como tal, por el momento. La situación puede cambiar, no puede cambiar la estrategia, pero en principio la estabilidad en ese sentido es mayor y se busca que haya garantizar a nivel de la ejecución presupuestaria, que garantizar la continuidad en este aspecto, ¿no? La dependencia del instituto financiera existe, evidentemente. La posibilidad de una entidad jurídica propia que funcionara más al margen todavía, bueno, dependería de una fuente de financiación. Esto es teóricamente, hipotéticamente del futuro, dependería de una fuente de financiación. La financiación de la estructura como tal viene del instituto. Si fuera autosuficiente en la consecución de fondos o viniera directamente de otra fuente de financiadora, pues ¿por qué no? Porque la entidad como tal, entidad jurídica propia, funciona con el consejo rector del instituto, pero funciona de forma independiente. En cualquier caso, con respecto a la primera pregunta, no ha habido ningún área temática de ciber de su creación que se haya descontinuado hasta la fecha, y empezaron en 2006. Eso le garantiza una cierta estabilidad en circunstancias normales y que se mantengan como hasta ahora. Solamente añadir a lo que ha dicho Jesús, que yo creo que el ciber, el montaje que hay del ciber, echarlo abajo, ¿verdad, Jesús? Es muy complicado. Esto no lo hunde nadie, creo yo. Muchas gracias, bueno, Jesús. Muchísimas gracias y siento tenerme que irme así. Nada, que tengas buen viaje de vuelta a casa. Ha sido un placer estar con vosotros. Muchas Muchísimas gracias. Buen viaje, Jesús. Nos vemos. Sí, buenas tardes, soy Carlos Armiñanzas. Es una pregunta en relación a cómo está planteado el realizar la plataforma de ensayos clínicos para la colaboración desde los distintos sitios, vamos. Bueno, esto es una pregunta más dirigida a Jesús Rodríguez Baño, creo que es el que lo está dirigiendo, pero plataforma como tal dentro de Ciber no se va a crear. Es decir, las plataformas ciber requieren una serie de condicionantes, ¿no? Que tiene que dar servicio a la totalidad de
de los grupos, incluso de las áreas temáticas, que tienen que cumplir una serie de normativas legales, etc. Por tanto, no es la idea que ahora mismo se cree una plataforma específica dentro de Ciber, pero sí que haya una plataforma de ensayos clínicos cuyo germen va a ser el estudio MEPRAM. El estudio MEPRAM es un proyecto limitado en el tiempo, pero que, como todo el proyecto de medicina personalizada, queremos que se sienten unas bases estructurales para posible desarrollo futuro. Entonces, aprovechando que uno de los paquetes de trabajo era el desarrollo de una plataforma de ensayos clínicos para temas relacionados con resistencia a antimicrobianos, y de acuerdo con el instituto, de acuerdo con la Agencia Española de Medicamentos, de acuerdo con todos los actores y con todos los investigadores también, vamos a avanzar en ese tema, intentando que sea el germen de una cosa mayor que se vaya ampliando. Como ha comentado Jesús, Rodríguez Baño lo lleva muy directamente. Ahora mismo estamos creando un grupo de trabajo dentro de Ciber, no una plataforma, pero sí un grupo de trabajo dentro de Ciber para establecer unas bases en relación a este proyecto, pero la idea es ampliarlo más allá, que no se quede en Ciber, que no se quede en el proyecto MEPRAM, que sea el germen de una estructura sostenible en el tiempo y que esté abierta a la participación de todos los grupos que así lo consideréis a nivel nacional. Muchas gracias. Vamos a competir con los ensayos clínicos independientes que todos los años va a financiar el ISTI, ¿no? Bueno, hablando con el instituto también, es una de las posibles fuentes de financiación iniciales para señalar. Pero esto está hablado a ver como estrategia a nivel del instituto y se está de acuerdo en que puede ser una estrategia nacional importante y quizá la única para poder ser competitivos a nivel internacional. La idea es que no haya un fraccionamiento de ensayos clínicos que luego no consiguen tener un número suficiente para poder llegar a conclusiones, ¿no? O sea, con el COVID ha pasado, y no a nivel nacional solo, sino a nivel europeo. Entonces, la estrategia internacional parece ahora que va en ese campo, ¿no? De tener grandes ensayos clínicos, plataforma, que se puedan ir, que esté ya organizado, que tenga unos procedimientos estabilizados y que puedan poner rápidamente en marcha ante diferentes alertas, y también que pueda incorporar diferentes brazos o diferentes grupos con facilidad. Bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Intentar evitar la fragmentación, a ver cómo se va a poder desarrollar. La relación con SCREN en este sentido tiene que ser fundamental, porque si vamos con ensayo clínico independiente es SCREN y supongo que la mayoría de los grupos que formáis parte del Ciber tenéis nodos SCREN en vuestro entorno, con lo cual... Claramente la interacción con SCREN es necesaria y así ya se ha hablado. La cuestión también es intentar dimensionar adecuadamente, ¿no? La idea es que si esto va para adelante y se puede estructurar a este nivel, pues bueno, habrá que dimensionar y coordinar adecuadamente todas las iniciativas para poder dar respuesta a lo que se pretende. Es decir, que España sea competitiva en la participación de estos grandes ensayos clínicos, plataformas que ya se están liderando desde Australia, desde Alemania, etcétera, y que no nos quedemos un poco en el vagón de cola, porque no va a tener sentido tener pequeños ensayos clínicos cuando estos estén funcionantes ya a nivel internacional. Bien. Vamos ya terminando. Si no hay más preguntas, yo tengo una por ahí, Jesús. Has hablado antes había 4 líneas dentro del Ciber, 4 programas, y había dentro de ellos número de grupos prioritarios y número de grupos que participan. ¿Qué diferencia entre el prioritario y el que participa? No mucha, pero sí teníamos que establecerlo. Es decir, los comités de programa tienen voz todo, y tienen voto, intervienen, pero el problema es por el número de grupos cada uno, la duplicidad de grupos a la hora de administrativamente de pertenencia a diferentes programas complicaba la gestión, ¿no? Con lo cual, bueno, se estipuló desde el comité de dirección que para facilitar la gestión le íbamos a solicitar a cada uno de los grupos que expresara de forma prioritaria cuál sería el programa en el que él participa, ¿no? Entonces, bueno, a la hora de solicitar proyectos, de proponer cuestiones, cada uno lo va a proponer desde su programa, no lo va a proponer desde varios programas que daría lugar a duplicidades, ¿no? Es un poco, es cuestión de gestión, administrar, facilitar la gestión. A otro nivel ninguno, todo el mundo tiene voz y voto, y la idea es que incluso aunque no pertenezcas a un programa,
todo sea transversal, como hemos comentado, ¿no? Porque es la base de ciber. Y ya la última, si no te importa. A la hora de los ciber y las redes, cada X años sacan convocatoria abren para incorporar nuevos grupos. No sé si este año vosotros tenéis abierto convocatoria para entrar nuevos grupos en el Ciber Infec. Sé que en otros, como el Ciber de nanomateriales y biopartículas, sí que se ha abierto, me parece que está abierto para intentar entrar. Y en ese caso, si no está ahora, ¿cómo va a ser el funcionamiento? Digo, los ciber se supone que van a estar vivos y podrán, supongo, entrar y salir grupos. Entonces, ¿cómo va a funcionar eso? Como están funcionando es una cosa activa, es una cosa dinámica, pero condicionada, bastante condicionada a la dotación presupuestaria. Entonces, hay dos formas de entrar. O bien que el instituto decida poner más dotación presupuestaria a un ciber y, por tanto, admitir X grupos, o bien que se descontinúe alguno de los grupos que está dentro del ciber. ¿Por qué se puede descontinuar? Porque la capacidad científica o la reproducción científica sea muy baja, haya bajado, porque no haya continuidad en los IPs. Los IPs tienen que tener unas características específicas hasta cierto punto exigentes, y a veces pasa de forma no ideal que cuando se jubila un IP no está garantizada la continuidad del grupo y por tanto se discontinúa el grupo. En el momento que hay discontinuidad de grupos, a la convocatoria del año siguiente se abre la posibilidad de incorporar el número de grupos que ha sido discontinuado. Esto no va a pasar en CiberInfed hasta el tercer año, porque la evaluación que conlleva una discontinuidad es una evaluación de 3 años, ¿no? Todos los años se hace una evaluación, pero realmente la evaluación definitoria es cada 3 años. Con lo cual nosotros hemos hecho una evaluación, este año a la segunda, el año que viene a la tercera, podrá valorarse o no la posibilidad de una discontinuidad por criterios científicos, porque haya aumento de la dotación presupuestaria en algún año y pueda incorporarse a algún otro grupo, pues eso depende del instituto como tal que financia, no la dirección científica ni el comité de dirección tenemos mucha mano en eso. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, Jesús ya se ha tenido que ir. A ti, Jesús, que estás aquí. Y muchas gracias por estar las 2 horas y por haber aportado luz a cuestiones que teníamos. Por ejemplo, la que te he hecho Alain, que es del grupo del CiberInfed y que es el investigador que después de ser Miguel Servet se ha incorporado como facultativo al grupo dentro del servicio de microbiología. Pues la preocupación es cierta. ¿Qué pasa que después con los ciber? Las RIPIs han acabado, o sea que es una pregunta que aunque parezca... La estabilidad es mucho mayor. No hay límite de finalización. Que pase lo que pase, no se sabe lo que puede pasar, ¿no? Y haya pero hasta ahora no se ha, una vez creado un área temática, no se ha descontinuado ninguna desde 2006. En ese aspecto, pues... ya es una garantía. Pero nada, volverte a dar las gracias a ti, a Marcos por moderar y aquí seguimos. Ya nos quedan 2 tardes y acabamos el curso y yo creo que ha sido un éxito de participación de momento y mucha discusión, que van saliendo cosas que siempre aportan al conocimiento. Gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros por haber invitado y a todos por asistir. Nos vemos en otros EPs. Hasta luego, gracias.